Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? La primera mesa de opinión de Antioquia aquí está hoy muy presente con ustedes. Gracias de todo corazón. Ayer nos vio bastante gente. Sí, señor. Fuimos, yo creo que el canal preferido de la región a la hora que estuvimos transmitiendo, así lo confirman nuestros numeritos. Qué bien, gracias a todos ustedes por vernos. Hoy me levanté particularmente contento, doña Liliana. Cuénteme nada. Me levanto contento por la situación de Hidroituango. Va mejorando, van ya poco a poco, hemos pasado esta emergencia y eso nos llena de orgullo, nos pone contentos. Y realmente, ¿qué podríamos decir hoy de eso antes de mostrarles la imagen del día? No, Nacho, vea, muy positivo uno porque ya está funcionando el ferry, es decir, que ya las personas se están comunicando, se están transportando ahí los buses. ¿El Entonces ya hay ferry una va de conexión. dónde a dónde? Es Nacho. para ir a Ituango. Sí, para salir y para ingresar a Ituango. Sí, señora. Entonces ya está funcionando, entonces es muy positivo. Otra cosa muy positiva es que ya estamos próximos a alcanzar la cota 415. Sí. Entonces eso también le da como más estabilidad al proyecto. Ya incluso EPM, por ahí he visto que ha enviado algunos comunicados donde se dice que se está recuperando el proyecto. Recuerden que ellos habían mencionado que no tenían como tal el control, ya hablan que se está recuperando un poco el control del proyecto, o sea que también es positivo. ¿Qué otra cosa positiva? Que ya los estudiantes que habían tenido un periodo largo sin poder asistir a clase, después de que regresen de vacaciones, lo van a poder hacer gracias a que se levantaron las alertas. Y otra cosa positiva, Nacho, es que ya no está lloviendo tanto, entonces eso ha permitido que el proyecto ya no esté en el riesgo que estaba, que el embalse ya no esté tan lleno, o sea, una cantidad de cosas, Nacho, que bastante positivas, la verdad. Esperemos que sigan así, que no vaya a pasar nada. Bueno, me contaron que el cronograma ahora es seguir levantando la cuota de la represa. Cuota, Van a sí. seguir trabajando ya con más tranquilidad, poniendo todos los materiales como debe ser, y esto da una tranquilidad, porque dicen que el río Cauca tiene crecidas cada 50 o cada 70 años. Hay pues como unas crecidas bastante grandes. Sí. Dicen que ya están con esa tranquilidad que si llegase a haber una de estas crecidas, no pasaría nada. Sería capaz la represa de aguantar con esto. Lo segundo, me cuentan que ahora viene el plan, están analizando muy bien esta montaña, la montaña donde hay un probable derrumbe, pues donde se está manifestando esto. Me dice que están haciendo un análisis muy complejo para ver cómo logran estabilizar toda esta montaña. Si logran estabilizarla, si logran hacer, pero me imagino, con retroexcavadoras o quién sabe con qué, van a lograr estabilizar esto, listo. Otro asunto que da tranquilidad, me imagino que ahí seguirá desocupar la sala de máquinas, hacer análisis de lo que se pueda rescatar o lo que no se pueda rescatar, y yo pienso que vamos a sacar este proyecto adelante. Liliana, qué bueno. Sí, señor, bastante positivo. Esperemos que así siga, Nacho. Y ya muchas personas están hablando que ya ahorita que de pronto hay un poco de tranquilidad, que se empiecen con las investigaciones. Igual eso van dando. Hay que esperar, Nacho, a ver qué va pasando, pero sin duda es bastante positivo que ya, por ejemplo, esas poblaciones no estén en ese riesgo tan alto que estaban, porque eso les permite un poco de tranquilidad y ya EPM puede actuar como de una forma y centrarse más en el proyecto que en la población, ya que va estando de pronto y se levantan esas alertas rojas. Muy bien. Hablando de Hidroituango, les tengo la imagen del día y yo pienso que en esto no deberíamos caer los colombianos. Me entristeció mucho ver esto. Lo pone esta niña y dice: Dios, Hidroituango, por favor, explótate ahora y borra Antioquia del mapa. Está demostrado que ellos no son Colombia. Lo pone esta niña, da pesar. Es la violencia de un candidato que se ve reflejada en muchos de sus votantes. No, yo no creo, José, la verdad no lo eso me creo. parece Creo que la que violencia y el pensamiento de son los ella, su seguidores. rabia y sus seguidores. Yo no pienso, yo no creo que... No, yo no llegaría hasta ese yo extremo de creo que pensar el gente muy señor el teatro Petro quiere quiere que se derrumbe. No, creo yo, José. Pues gente Resentida. resentida. Sí, pero maluco. Yo alguien veía que escribía, es como querer que el piloto del avión le vaya mal y yendo uno en el avión, pero hay personas que Bueno, no, yo pensaría no las que no. entiende uno. Me deja triste esto porque los antioqueños nos sentimos colombianos. Claro. Por eso nace Total. este programa. Sí, señor. Lástima que de pronto, como nos lo dijo nuestro invitado, el profesor este que trajimos, Germán, el Barbado, que dijo que Bogotá era una provincia de provincia, pues que eran más provinciales que todos y que realmente no ven el resto del país. Sí, es muy, muy, muy triste. Aquí me dicen Felipe Osa, perfil falso. Ojalá que sea un perfil falso.
Pero eso no, eso es como pensar pues que ojalá que haya un tsunami para que desaparezca Barranquilla. No, y ya. No, para que desaparezca Buenaventura. Pero no, Nacho, no. independientemente de que sea la persona o no, si es un perfil falso, se sabe que No, hay alguien una lo escribió. persona que Alguien lo tiene la hizo, sí. Sí, intención. claro. Claro. Lo mismo que el famoso ese, el anuncio ese que salió el fin de semana, que si usted ya votó por Ah, Duque, claro. En la primera vuelta, que no eso ya votara quedó otra vez. registrado, y Es creo que ya descubrieron a esta persona. La mala Ojalá intención. que la investiguen, porque ahora las autoridades de Germán Mendoza tienen que poner las pilas a investigar a todos los de las redes, porque qué cantidad de daños los que hacen. No, Nacho, es que mire, yo creo que a la gente le está pasando y si esta persona que escribió eso, detrás de esto hay alguien, tal vez a veces ponen las fotos de una persona y le falsean el perfil, pero tienen que acordarse que la Corte Constitucional ya se pronunció sobre el tema. Claro. Ojo con lo que la gente escribe en las redes sociales. Creen que esto de los delitos como injuria, calumnia y otras cosas, y pánico, y lo que usted, terrorismo, todas esas cosas, creen que se aplican solamente para las personas que trabajamos en medios de comunicación, digamos que tradicionales. No, señores. Lo que usted escribe en las redes sociales, que se difunde y se riega como pólvora, eso también está sujeto a la ley. Tienen que poner mucho cuidado. El señor que publicó ese video falso, invitando a la gente que no votara por Duque, que porque ya estaba registrado, el señor lo cogieron en Cali. El señor lo rastrearon. Es muy fácil rastrear una dirección IP. Hay gente especializada en la policía, en la SIGIN, en toda parte. Las autoridades saben cómo hacer esto y llegan al lugar donde es y se dan cuenta quién es la persona. A mí me parece que no es necesario. Yo sí no estoy de acuerdo con que esta persona hágalo porque el candidato sea o no sea. Mire, a veces hay agresiones de cualquier bando y los candidatos ni siquiera saben que eso está pasando. Ni el señor Duque, ni el señor Petro, ni Germán Vargas, ni los otros candidatos sabían lo que la gente hacía. Ponen ahí, la gente se desahoga y se toman como las cosas personales y creen que tienen derecho a ofender al otro y no, simplemente nadie va a querer. Lo que decíamos ayer, Nacho, aquí en el programa, todos queremos que al presidente Iván Duque, presidente electo de este país, le vaya bien. Que le vaya bien a él significa que nos va bien a todos. ¿Cómo va a desear uno Que le vaya por el hecho de que de pronto fue contrario, no le gustaban las ideas del señor Duque? ¿Cómo va a desear uno que le vaya mal a este país solo para dar un... No, eso no es. Eso no es de ciudadanos de bien, pienso yo. Al contrario, hagamos fuerza porque el señor haga las cosas bien, haga todo lo que prometió, cumpla todo lo que prometió y luche por este país, que es lo que queremos que hagan los políticos. No, yo no estoy de acuerdo con eso, Muy que bien. le vaya muy bien y nos irá bien a todos. Me gustó una noticia de ayer, no sé si la leyeron. ¿Cuál? Más del 70% de reducción en irregularidades en las elecciones. Sí, Sí, señor. señor. Fue el 74, 75 publicó la MOE. Es que fueron las más vigiladas, según el registrador. Oiga, Y además porque, perdón, Sí, bien con pegado. respecto a eso, no solamente era la vigilancia causada por ese llamado de atención que había hecho Gustavo Petro en la primera vuelta, sino también por la solicitud del presidente Juan Manuel Santos para que organismos internacionales estuvieran muy pendientes de las elecciones colombianas. Nacho, yo creo probablemente que hubo hay el que algo- puso para el numerito y eso siempre se va a ver, pero ya una reducción, Germán, de esas dimensiones es muy interesante, ¿o no? No, Nacho, mire, en ese Exacto. tema, en lo de... creo que Seguridad. Liliana tenía un dato de un traslado, fueron poquitas De las mesas que mesas. se tuvieron que trasladar en el país por Sí. otras circunstancias, pero hay que reconocer que esta, la vuelta pasada y también las elecciones del Congreso se caracterizaron por la calma, menos mal que no teníamos grupos armados ilegales poniendo el desorden, constriñendo el derecho a los electores, que la gente salió con tranquilidad, con confianza, veíamos la gente muy tranquila. Eso es la democracia, eso es lo que queremos que pase no solo en estas elecciones, sino en todas las que vengan de ahí para adelante, porque qué bueno que la gente se exprese en las urnas y decida. Es que estamos en un país libre, Nacho, con derechos. Por fortuna seguimos teniendo esos derechos y hay que aprovecharlos, y qué bueno que desaparezcan esos factores de violencia que hacen que muchos puedan ejercer este derecho por temor a salir a las urnas. Sin embargo, se presentaron 160 quejas a nivel nacional, el reporte que tiene como la Procuraduría General de la Nación, 63 de incidencia disciplinaria, 87 de carácter preventivo y 4 de intervención judicial. Ahí están como los departamentos en donde se presentaron la mayor cantidad de quejas. Finalmente, pues Bogotá fue uno de los principales centros como de recepción de quejas y que finalmente uno decía que la mayoría
era como por hostigamiento, o sea, por la gente que estaba como muy pendiente de las mesas de votación. Nacho, yo frente al tema quiero hacer un aporte y es que, por ejemplo, usted ayer hablaba de que frente al tema y a lo que exponía el doctor Gilberto Tobón, él es un poco de pronto pesimista en algunos asuntos, pero yo diría que esto sin duda muestra que Colombia no está estancada y que no nos quedamos en esos tiempos donde a mí no me tocó, tengo que aceptarlo, no me tocó, pero sí he escuchado y he leído algunas noticias donde se mencionan que quemaban las urnas, quemaban los votos, hacían una cantidad de cosas. Esto sin duda es una muestra que las cosas vienen mejorando, no tal vez al ritmo que nosotros queremos, pero que sí hay una mejoría en muchos temas, en temas de infraestructura, en temas de seguridad, no estamos tan quedados de pronto frente a esos asuntos y yo creo que es también que nosotros como colombianos empecemos a darle una mirada diferente a Colombia. No todo es malo, no siempre tenemos que mirar lo malo, también hay que mirar lo bueno. Mirar lo malo para reflexionar y ver qué tenemos que cambiar, pero qué tenemos que cambiar nosotros también como colombianos. Sí. Porque cuando hacemos toda esa cantidad de aportes y le decimos a la gente que somos un país horrible, que esto acá no tiene salida, que estamos re mal, es también lo que le estamos reflejando a los otros países, es el ejemplo que estamos dando. Y después nos quejamos porque esos países nos están viendo como lo peor, entonces yo creo que es una forma de irnos replanteando. Muy bien, un discurso conciliador, me parece que está bien hecho y lo tiene que hacer, esa es la dignidad ya cuando uno queda de presidente de todos los colombianos, es que él no quedó presidente de los que votaron, él quedó presidente de todo Colombia, Sí, señor. de pobres, ricos, de médicos, de obreros, él es, entonces buscará eso, me pareció interesante el discurso en ese sentido. Sobre todo También que me es incluyente. parece interesante el discurso de Petro, me parece que es la oposición y es importante que un país tenga oposición. Definitivamente un país pues descarrilado y haga el presidente que haga lo que le dé la gana, como No, pasa en Nacho, pero es que Venezuela, ganó la tristísimo. oposición, Hay que ayer tener ganó la control. oposición. Acuérdese que el Centro Democrático fue oposición. Ellos se declararon en oposición hace mucho rato Sí. y fue una férrea oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y está bien, porque es que se necesita que la gente esté pendiente, como lo dice Nacho, de que no haya un desmadre, porque hay que estar ojo avisor a lo que está pasando en el Congreso, pero ganó la oposición. El Centro Democrático fue la oposición durante al menos el segundo gobierno de Santos, parte del primero, pero en el segundo fue oposición, entonces claro que tiene derecho el señor Petro a hacer oposición. Eso sí, no estoy de acuerdo yo es que sea oponérsele a todo porque me parece que eso tampoco es la salida. Ahí Entonces, pierde. como no me gusta entonces todo lo que diga, así sea bueno, digámosle que no. No, me parece que es oposición a las cosas que merezcan que haya oposición y si las cosas son proyectos buenos, son proyectos que benefician a la gente, pues hay que apoyarlos, así uno esté en la oposición en el Congreso, hablo del señor Petro. Nacho, pero supuestamente la oposición ganó desde la primera vuelta, porque los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta son Eran de oposición. Bueno, La en todo oposición caso, del bien actual planteado gobierno. el discurso de Petro ayer, bien planteado el discurso del presidente Duque, lo reconoció muy rápidamente. Tuvimos unas muy buenas elecciones, felicitarlos a todos. O sea, votamos de 19 millones de Sí. personas. Qué bien, o sea, estuvimos ya por el 50%, más del 50%. Más del 50%. Muy bien, por fin estamos aprendiendo. También me gusta, en el fondo, ojalá que nuestro actual presidente, una persona joven, gobierne con jóvenes. Ayer me sorprendió mucho el doctor Tobón, porque de pronto estaba pensando en todos los señores del pasado, Pero en es los como Turbáis, en los eso que Belisario ha sido un muy buen expresidente, pero en todos esos señores de hace tantos años, era como en lo que siento uno que el doctor Tobón está pensando y pensando, no, démosle la oportunidad a gente joven. En Medellín lo hicimos, vamos bien, Claro. difícil, no va a hacer muchas obras, yo sé que no, Lili, no va a poder cumplir con muchas cosas, pero Lili, queda la sensación de transparencia y hay veces es mejor no hacer nada transparentemente que hacer mucho con muchas dudas. trampas y con mucha... Nacho, pero debe Pero ser mire. el justo equilibrio, Sí. porque todos los jóvenes no tienen experiencia, entonces debe ser el justo equilibrio, experiencia y juventud. Pero mire, lo bueno, y por ejemplo ayer, frente a las declaraciones que dan los dos invitados, tanto el doctor Tobón como el doctor Úsuga, la verdad es que sí hay que darle la oportunidad a esta nueva generación. Nunca había tenido Colombia un presidente tan joven y la verdad es que es una nueva alternativa que tenemos. ¿Por qué no creer que es en este momento el punto de quiebre que se le puede dar a Colombia a nivel Los españoles político? están creyendo. Oportunidades, esperanza, que podamos salir de toda esta cosa en la que hemos estado tanto tiempo, pero ¿por qué Españoles, no? franceses, Sí. canadienses, por Dios. Todo el mundo cree y nosotros no. Vámonos No, para adelante. hay que Y- creer. Y yo le decía una cosa, sí, estoy de acuerdo con usted en la experiencia,
Pero también le voy a decir otra cosa. La preparación que tiene Iván Duque no es para pormenorizarla, o sea, no es para Exacto. ponerla por debajo. Este señor se está preparado. Sí, es este señor ha estudioso. estudiado Sí, señor. y la ha hecho. No, pero hablo de su equipo de gobierno, Nacho. O Ah, sea, no de los todos que nombre, pueden de los ser que nombre. jóvenes, no todos pueden que ser nombre, muchachos. No, que nombre muchachos, eso está bien. Nacho, escuché a Lina de... Es que pueden ser jóvenes con experiencia. Es que el hecho de que una persona sea joven no quiere decir que no tenga Por ejemplo, experiencia. en el caso porque tuyo, hay tú eres muy personas de joven, eso. Pero tienes experiencia. Personas que tienen muy poca edad, pero que sí tienen experiencia y que se vienen preparando. Sí, Nosotros señora. hemos tenido acá invitados que le preguntan a uno tiene 26, 28 años y Uy, aquí nos tienen, sorprendió y uno hace tienen poquito que yo- ¿usted cuántos años pregrado. tiene? Sí, señora. Pues, El profesor. entonces, Así es. Bueno, Germán, No, Nacho, mira, es que estaban hablando de presidentes jóvenes. Ayer nos preguntaban, usted preguntaba que si Iván Duque era el presidente más joven que había tenido Colombia y teníamos la duda todo porque no sabíamos, hasta alguien nos dijo, no saben, no sabíamos, ¿qué podemos hacer? Pero resulta que no. Hay No uno más es joven. Duque el presidente más joven que ha tenido este país en los diferentes nombres que ha tenido Es el Colombia. más joven en la historia reciente. En la historia reciente. ah, ok, Sí. porque Gerard fue muy joven. No, no. Yo le tengo Porque preparado ya es aquí los presidentes Perfecto. más jóvenes Miremos. que ha tenido este país, como se ha llamado, porque es que recuerda que llamaba de una forma, de la otra. Vamos a comenzar con Francisco de Paula Santander, que fue muy joven. Mire, a los 27 años fue presidente interino en el 19, 1819, y después ya presidente elegido en el 1832, ¿dice? Sí, Sí. sí. Sí, señor. A los 40 años. Clímaco Calderón, a los 30 años fue presidente. Esa fotico la tomaron cuando era más grande. Sí, señor, Simón Sí, Bolívar. sí, tenía dos veces 30. Simón Bolívar, Simón Bolívar pues a los 36 años. Sí. Párenme ahí, José. Devuélvase a- Vea, entonces devuélvase. Vea, mire este personaje, Simón Bolívar. Experiencia. Ah, joven, por Dios, no, la gente joven sí es capaz. Y después de Simón Bolívar, olvide que aquí hay mucho que hablar de Simón Bolívar porque gran personaje. Nacho, es las No, ganas es que de yo hacer no las pongo cosas en bien, duda son las la edad versus la intenciones. experiencia de Duque. Yo lo que digo es que en su equipo de trabajo debe tener personas con experiencia. Sí, Sigamos, hermano, claro. que está muy bueno su informe, me gusta. Mire, José María Obando, a los 36 años, también en 1831 fue presidente. Mire, él fue presidente el primer presidente de la República de la Nueva Granada. Muy bien, aquí hay 3 que pueden ser presidentes. Del resto estamos muy viejitos. Eustorgio Salgar es el siguiente A a los los 39 años de 1870, presidente de los Estados Unidos de Colombia se llamaba en esa época. Alberto Lleras Camargo, ya más reciente, a los 39 años. Él fue presidente 2 veces, pero en la... ¿En la primera? Cuando fue... No. Sí, en la primera, En sí, señor. 1945, sí. En 45, el presidente número 40 de Colombia, a los 39 años, y llegamos finalmente a Iván Duque Márquez, presidente número 60. Que va a cumplir Pero De- por años en elección agosto. popular, el más joven en los últimos Ya, 120 perfecto, queda años. clarísimo, muy bien. Sí. Bueno, es lo que tenemos, señores. Ya, por ejemplo, aquí ya no vemos todas estas garroteras, gracias a Dios. Qué Vamos bueno. a sentarnos, a concentrarnos en lo que viene. Señores, la responsabilidad del país también es nuestra. Aquí Sí. todos los días estamos aburridos porque tanto delincuente esto, cuánto denunciamos, cuánto estamos haciendo porque nuestro país esté mejor. Vamos a hacer la tarea. Un país no lo construye el presidente, un país lo construimos entre todos. Exactamente. Mire lo que yo conté ayer. Tan sencillo como querer brincarse la ley seca, que es tan sencilla, simplemente no se toma un trago y mire que hasta eso tratan de hacer algunas De personas y es evadir. de dar plata para que una persona encargada de un mini mercado les venda. Pues, Bueno, si no señores. empezamos desde nosotros, Nacho. Perdone que le cambie de tema, sino que es que me llega aquí un mensaje. Yo aclaro que es una broma para que no nos vayan a interpretar mal, porque menciono una empresa muy querida por nosotros, que es EPM. Sí. Es una broma, por favor, que no lo vayan a tomar como serio. Dice, EPM informa a la comunidad que el día martes 19 de junio no habrá servicio de energía en el horario de las 5 de la mañana a las 11 de la mañana. Agradecemos su comprensión e inquietudes en la línea del cliente tal. ¿Por qué es una broma? Porque es que va a jugar Colombia por la mañana. Claro. Obviamente, por favor, si les llega ese mensaje, no lo crean, que es Caso una omiso. broma. Hagan caso omiso, pero me pareció que la gente bromea con esto. Sería el colmo que nos quitaran energía, pero no es cierto. Por favor, no es cierto. Es una broma. Veas, muchos televidentes dicen aquí, Antioquia puso al presidente. No, yo pienso que Todos. cuando uno mira todo el De mapa, todos. Todos. es 10 una millones de condición de votos no todo el estaban acá país. O sea, solamente. realmente fue todo el país. Antioquia puso una parte importante, como Bogotá a su vez puso una parte muy Sí. importante para el candidato Petro. En Cali también, una cantidad importante de votos para el candidato Petro. No, esto fue una acción de país. Nacho, pero más o menos en cifras, vean, en Antioquia
Duque le sacó a Petro 1.255.000 votos. En Norte de Santander le sacó 373.000 votos. En Risaralda le sacó 120.000 votos. En Caldas 162.000 votos. En Tolima 205.000 votos y en Quindío 78.000 votos. O sea, si usted suma lo que le sacó en Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca sin Bogotá, y todo el eje cafetero, Caldas, Risaralda, Quindío y el Tolima, ahí están 2.400.000 Me impactó votos. mucho Cundinamarca. Y él ganó por 2.338.000 votos. Me impactó mucho Cundinamarca. Sí. Sí, Le fue muy bien. en Cundinamarca le fue muy bien. Señores, esto es lo que hay. Seguiremos para adelante. Mañana partido de la Selección Colombia. Esperemos que nos vaya muy bien. ¿A qué horas es el partido, José Fernando? 7 Gil? de la mañana, Nacho. 7 de la mañana. Sí, Muy señor. bien. A madrugar. Buena hora. Pero a ver fútbol. No, porque a esa hora tenemos mañana que entrevistar aquí a personas nuevas, señores, porque nos vamos a crecer. Ustedes lo están pidiendo y vamos a crecer. José, ¿y el dólar qué? Cuénteme, a ver. A ver, El deme dólar, datica. el dólar hoy subió. El dólar hoy subió. El petróleo, no sé el Brent cómo Pero usted está. me dijo que el dólar iba Iba a a subir, bajar. iba a bajar, iba a subir. Pero espérense. Usted Iba a también bajar. que iba a bajar. Ayer, sí. Que Sí, yo pero- estoy muy pero, convencido. Nacho, Yo estaba esperando para ir a comprar. Nacho, pero tenga la plena seguridad. Deme una semanita. El dólar baja. De un día a una Usted dijo semana. por qué, Porque es que, José. vea, y la explicación es lógica, Nacho. Yo hablé con personas del sector financiero y me explicaban que en el último mes todo lo que fueron depósitos a término fijo y papeles de ese tipo, la gente los sacaba y no los renovaba. ¿Qué estaban haciendo con la plata de esos documentos? Comprando dólares, cubriendo en dólares. Ahora, en el paso de los días, vuelven y se descubren en estas inversiones y vuelven e invierten en este tipo de papeles. Perfecto. Bueno, vámonos a la otra realidad, doña Yasmín Ovalle. Nacho, bueno, le comento Llegó que una a imagen partir... suya muy chévere. Ah, bueno, ¿cuál? Yo la vi, Muéstrame. no, la vi, hoy se la publiqué. Ah, sí. Este señor poniendo a Petro así. Meme. No, no, Sí, no, sí, eso es un el meme. meme Bueno, Yasmín, conmigo. con calma. Bueno, Cuéntenos. señor. Le comento, Nacho, que estamos en un periodo de vacaciones, las vacaciones tan anheladas por muchos padres de familia, de sus hijos, y son las vacaciones de mitad de año, y se espera que a partir de la fecha hasta el 23 de julio, en Colombia asistan más de 1.700.000 personas a nivel nacional, y el incremento de los oficiales que van a atender en Migración Colombia en la ciudad de Medellín va a ser el 10%. Entonces, digamos que va a tener subsanada la ciudad de Medellín, y no solamente Medellín, sino también Barranquilla, Bogotá y Cali, el 10% de los oficiales para Migración Colombia, y darle todo el trato a todas las personas que van a visitar nuestro país. Impresionante, y ahora usted que habla de eso, pues Sí, salió un señor. dato ahí en uno de los, creo que en la República, me impactó mucho. No sé si Germán lo leyó, que le gusta también este tipo de noticias. Dicen que 500.000 empresas han sido cerradas en Venezuela en los últimos 20 años, sí, en las señor. últimas 2 décadas. Más de 500.000, sí, señor. Por Dios, usted hablando de inmigración, ¿para dónde van a coger todos estos venezolanos? Es que cuando uno habla, pues me imagino que 500.000 empresas, pues, o sea, 380.000 eran microempresas, pues no importa cuántas personas viven de su De ese tiendita, trabajo. de hacer cositas, pues son empresas, así sean Nacho, familiares. y a propósito del tema, en Venezuela, por ejemplo, el porcentaje en las elecciones fue 83% para Duque, 16% para Petro. Fue uno de los más altos, superado por Estados Unidos, que fue 84% para Duque, 12% para Petro, en lo que tiene que ver con consulados. Con consulados, muy bien. Bueno, Duber, ¿qué pasó? Nacho, le voy a contar una noticia lamentable que pues por todo lo de elecciones del fin de semana no se divulgó realmente mucho como en los medios de comunicación, y sucedió en el municipio de Jardín, este municipio tan bello, tan bonito de Antioquia. Resulta que allí en horas de la noche del viernes, cerca de la medianoche y la madrugada del sábado, hubo un triple homicidio. Según nos informan las autoridades, el comandante de la policía de Antioquia, un primer homicidio ocurrió contra el señor Diego Alejandro Quintero, de 20 años. Él se encontraba departiendo en un establecimiento público allí en zona urbana, pues, del municipio, cuando llegaron dos personas, dos sicarios, quienes lo ultimaron. Acto seguido, pues allí había otra persona armada y también ultimó a los dos sicarios. Las autoridades pues se acercaron allí al lugar, realizaron la inspección de los dos cuerpos, uno
como les decía, de Diego Alejandro, que fue la primera víctima. El segundo fue, uno de los presuntos fleteros fue Juan Gabriel Osorio, alias Tatú, de 27 años de edad, y Manuel Salvador Jaramillo, de 39 años. Las autoridades allí encontraron un arma de fuego que había sido disparada. Al parecer fue con la que se cometió el primer homicidio. Se desconoce aún, Nacho, por qué se cometió este primer homicidio, las causas. Sabemos pues que las dos personas que fueron a asesinar a Diego murieron por este hecho, pero se desconoce por qué la primera persona fue asesinada. Don Hernán Mendoza, no, yo no creo que el presidente Duque vaya a venir acá. Además porque soy convencido que 4 años es muy poquito, 8 es demasiado, 5 sería suficiente. Yo me pongo a imaginar uno el primer año tratando de organizar y de entender toda la historia, sea con experiencia o sin experiencia. Sí. Esperaremos que empiecen este proceso en Empalme. Prácticamente tienen un mes y un poco, un mes prácticamente. Pues ya le anticiparon por parte del Sí. presidente Santos que lo van a hacer de una manera organizada y que ya Y está rápida, listo tiene que ser prácticamente. organizada y rápida Y lo para mismo que es pueda del empezar Ministerio a de Hacienda. ejecutar, No, para que Nacho, pueda- comienzan la próxima semana. Sí. Ya Sí, fueron de delegados una 3, vez. les digo los nombres. María Lorena Gutiérrez de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Cárdenas de Hacienda y el secretario de Presidencia, Alfonso Prada, son los primeros, digamos que la primera avanzada para comenzar el empalme con la gente del presidente electo Iván Duque. Y se habla de que la próxima semana comenzaría eso. Uy, ojalá que lo hagan rápidamente. Nacho, Bueno. permítame que yo le di una noticia del fin de semana, pero me falta la de hoy. Ser un adelantico de algo que pasó así como desapercibido. Le voy a dar la noticia de hoy, Nacho. Mire, las autoridades, pues en las últimas horas nos informaron que fue enviado a la cárcel un transgénero, una persona identificada como Juan Fernando Osorio Ruiz. Esta persona es señalada de estar extorsionando a un extranjero. Según nos informaron las autoridades, pues todo comenzó porque un ciudadano británico a través de redes sociales contactó en un perfil a una persona que se hacía llamar como mujer transexual. Esta mujer pues le pidió algunas fotos íntimas, el ciudadano británico le envió las fotografías, acto seguido le pidió también una foto, en el primer llamado pues no accedió a la petición, la cosa se quedó así, no le volvió a hablar. Al día siguiente comenzaron a llegarle unos mensajes donde le exigían $200 a cambio de no publicar las fotografías íntimas en las redes sociales. Lo que el ciudadano británico dijo, no, yo no voy a pagar, y lo citó en un centro, bueno, le avisó a las autoridades, lo citaron en un centro comercial acá en la ciudad de Medellín, y cuando le estaba entregando 520.000 pesos, fue capturada esta transgénero por este delito, Nacho, contra el ciudadano británico. Al televidente que me dice y me pregunta, lo he consultado y me dicen personas que saben, en Colombia no se está haciendo fracking. Colombia no ha sido autorizado ningún evento de estos. Voy a consultarle más a fondo, pero no, se está haciendo extracción de pozos petroleros normal, perforación. No se ha hecho ningún intento de hacerlo, además porque esto tendrían que descubrirlo en dónde está. Yo pienso que esto a Colombia no va a llegar y pienso que nosotros los ciudadanos debemos decir que no. Y seguramente habrá muchas fuerzas vivas que no lo permitan. Así que vámonos tranquilos con esto y esperar que la comunidad diga que no. Lina, Germán. Nacho, rápidamente una aclaracioncita que nos estaban preguntando por lo de Alberto Lleras Camargo, que decían que fue presidente en una fecha, en el 50 y algo, y no en el 45, es que él estuvo Dos veces, en dos de ocasiones. presidente. Fueron 2 mandatos, y entonces cuando hacemos el de los 39 años es en el 45. Por elección popular. Exactamente. En el otro fue nombrado. Ajá. Entonces, para claridad de los televidentes, Nacho, y vea, le propongo antes de que Lina hable, cambiamos el tema de la política y hablemos de fútbol, propongámosle a la gente qué marcador les gustaría que saliera mañana en el partido de Colombia-Japón. Ah, bueno. Esa Y está que nos buena. escriban ahí Claro. qué marcador pronostican para mañana. Y nos han hecho esperar los memes también. Ahorita les comparto uno. Exactamente. Bueno, Pero contra bueno. Japón. ¿Usted qué sabe de Japón? Hace Yo la que sé vuelta de y Japón, Nacho, vea, Japón hace poco cambió de técnico. En el papel es una selección débil. Venía con malos resultados con el anterior orientador. Pero hay muchas selecciones que en el papel eran débiles y han dado la sorpresa en este Mundial, Nacho. Supone uno, la lógica diría que Colombia debería ganar mañana y pensaría uno que por más de un gol, porque entre comillas es el rival más débil del grupo.
Senegal y Polonia en el papel son rivales más duros. Nacho, José, hace 4 años Colombia le ganó a Japón, ¿cierto? Sí, señor. Y no fue por un marcador muy estrecho, si no estoy mal fue 4-0. Como de Ese fue el goleada. que yo puse en la polla, pero la verdad no O sea, recuerdo. va a repetir. Yo les voy a hablar de ciclo infraestructuras y es que resulta que la alcaldía de Medellín pues pretende entregar a final de su periodo pues 80 kilómetros de estas vías construidas. Hasta el momento hay algunas que todavía se encuentran en planes y en estudios y pues según lo manifiesta Paula Andrea Palacios, que es la secretaria de Infraestructura Física de Medellín, dice que el fin para 2018 es dejar 30 kilómetros listos y el otro año, es decir, en el 2019, los 50 restantes. Ella dice que hasta el momento pues van en desarrollo los corredores de Las Vegas, Patio Bonito, el circuito Ciudad del Río, el corredor verde, la quebrada La Picacha. Y pues adicional dice también que se muestra que este resultado sí se va a poder entregar. Por su parte, el concejal Fabio Humberto Rivera manifiesta, abro comillas, que así como por ahí hay un programa que se llama Nos cogió la noche, parece ser que en estas obras los está cogiendo la noche porque él manifiesta que a él le parece que es un poquito complicado llegar a cumplir la meta, pero de todas maneras hay que tener el tiempo para ver si esto se logra. También hay un interrogante frente al tema y es que según cuentas en los últimos 14 años solamente se han construido 40 kilómetros. ¿Será que sí es posible construir estos 80 en menos de año y medio? Pues al menos lo que falta para acabar de completar la cuota de los 80. Esperemos que sí. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos con ustedes y nuestros invitados del día de hoy. Vamos a hablar de nuestro nuevo presidente. Bueno, doña Liliana, ¿qué más ha ocurrido en nuestra ciudad? No, Nacho, y la verdad me encargué fue de hacer un análisis frente al tema de salud, economía y pensión y consulté bastante expertos en la ciudad que hablan del tema. Si quiere le cuento, por ejemplo, en el tema de salud que me parece bastante interesante que se dice frente a la propuesta que tiene Iván Duque. Hablamos con Luis Alberto Martínez, lo hemos tenido acá en la mesa, él es el de AESA y ha hablado sobre el tema de salud y cómo se encuentra el departamento de Antioquia. Él dice que tiene grandes retos. Entre los grandes retos menciona Nacho, le voy a decir, menciona Sabia Salud en el caso del departamento de Antioquia, menciona a Comeva en el caso nacional y menciona a la EPS Medimás. Él dice que en esas 3 EPS se tiene que prestar bastante atención que es lo que está pasando porque se dice que las EPS tienen un margen negativo de solvencia de 7 billones de pesos y adeudan cerca de 14 billones de pesos a clínicas y hospitales en el departamento de Antioquia. Él dice que ve positivo que, por ejemplo, se quiera sanear todas las EPS y que la EPS que no sirva, pues se liquide y se acabe y se queden solo las EPS que están funcionando. Pero dice que eso no es una propuesta que realmente vaya a solucionar el sistema de salud, porque uno de los grandes problemas que se ha identificado son las EPS. Entonces él dice que cómo solucionar eso es como uno de los grandes retos y una de las grandes preguntas que le deja al nuevo presidente de Colombia frente al tema de salud. José Fernando Gil. Nacho, le tengo los marcadores de hoy en el Mundial de Fútbol. Suecia venció 1-0 a Corea, Bélgica 3-0 a Panamá, que es la selección de Bolillo Gómez. Buen partido de Panamá en el primer tiempo, en el segundo aflojaron y desafortunadamente les hicieron los 3 goles. Y Túnez cayó 1-2 con Inglaterra. Bélgica e Inglaterra son de las selecciones llamadas a tener un buen desempeño en el Mundial. Mañana, como usted lo decía, Colombia-Japón 7 de la mañana. Los otros 2 rivales del grupo, Polonia y Senegal, se enfrentan a las 10 de la mañana y el país sede, Rusia, se enfrenta a Egipto a la 1 de la tarde. Germán, ¿qué información nos tiene? Nacho, mire, de la gente que a usted le interesa también en España, ¿usted se acuerda del señor Iñaki Urdangarín? Sí, señor, el esposo de... Pues el esposo de la infanta Cristina. El señor ya está en la cárcel, pero es en una cárcel de mujeres. Resulta que este señor está condenado por haber desviado fondos públicos para una fundación que él mismo presidía, es decir, fondos públicos para echárselos al bolsillo. A la infanta Cristina pues la absolvieron, pero a él no. Al cuñado real, cuñado del rey Felipe VI, le ordenaron, le permitieron que escogiera la cárcel. Y él escogió una cárcel que se llama Cárcel de Mujeres de Brieva, en Ávila,
y allí va a pagar la condena de 5 años y 10 meses de Oiga, de prisión. todo se ve en el mundo, entonces usted escoja, ¿dónde quiere ir? ¿Al ¿Cómo Buen le Pastor parece? o allí a la Picota? Ay, ay, Igualito ay. aquí. Bueno, ¿Cómo le parece? particular eso. Nacho, y antes de olvidar un datico muy importante, no está confirmada la presencia de James Rodríguez en el partido de mañana como titular ¿Por qué? Contra Japón. contra Japón. En tiempo No está completo, confirmado. ¿por qué? El partido tiempo. anterior, Nacho, no estaba ya muy lejos. Sí, no, 4-1 usted sabe fue el hace fútbol 4 duro. años. Venga, José, pero ¿por qué no estaría como titular? Porque ¿Le están cuidando o no, tiene alguna sí, lesión? No, tiene dolencias musculares y no lo han confirmado. Los exámenes de hoy a la 1 de la tarde decían que no era titular, pero también hay que recordar que José Peckerman es algo místico con eso de las alineaciones y de pronto mañana da la sorpresa y efectivamente es ¿Le puede titular. entender los chismes de un paisa? ¿Qué pasó? Dicen que Yatra no puede tomar, pero dicen que estaba prendido, entonces ha hecho pues en las redes, está alborotado Yatra, el cantante Sebastián Sí. Yatra, que porque con traguitos, que habla, que yo no sé qué, y por ahí lo Por el saludo a una presentadora. Por el pero saludo, yo no sé. lo veía anda nada pues como esas raro noticias de tampoco. farándula que muy poco tocamos aquí Eso en nuestra da mesa. es de qué hablar, Nacho. O sea, eso es para hacer bulla, como dicen por ahí los Buah. expertos en redes sociales. Germán, No, Nacho, que estábamos hablando de Colombia y Japón y hay que hablar de una noticia en Japón, pues que sí es una noticia triste. Es un terremoto de 6,1 grados que ocurrió en las últimas horas en Osaka. Se habla de 4 personas muertas, entre ellos unos adultos mayores y una niña de 9 años. La niña habría muerto cuando se le desplomó un muro, cuando ella iba pasando por allí. Es la cifra que hay hasta el momento. Y por supuesto daños materiales pues incalculables, por lo menos unas 350 personas heridas, pero es la información que hay de por lo menos 4 personas habrían muerto en este sismo de 6,1 grados. hubo tiroteo ahorita en En la Avenida Oriental. Nacho, sí, se habla de que hubo un tiroteo allí en la Avenida Oriental, pues aquí precisamente estamos consultando con las autoridades qué fue lo que sucedió, si hay capturados, si hay personas heridas. Fue más como el momento del susto porque la Avenida Oriental a cualquier hora del día es muy transitada y pues obviamente el pánico de las personas que comenzaron a correr por todos los lados. Si me llega alguna imagen en algún momento, les muestro lo que sucedió y les damos más informe de qué sucedió en la Avenida Oriental. Me encanta, vea, la mariposa Acevedo Sánchez. Buenas tardes, Nacho y periodistas. Tan lindos todos, el marcador no sé, pero esos japoneses son muy correlones, pero me reservo el resultado. Rápido, Oiga, sí, si tiene esos japoneses razón. son caminoncitos, a ellos les Sí, gusta correr. Sí, señor. Ya voy con nuestros invitados, Le con cuento. usted, Lina Moreno. Le cuento, Nacho, que en el Poblado hay un parque que muchas personas lo conocen como el Parque de la Bailarina, otras personas no tanto, y es el parque que queda en el barrio Astorga. Pues le cuento que estamos a una semana, por fin, después de mucha espera, de que se asignen las obras que le va a dar mantenimiento, porque el parque es muy bonito. Desafortunadamente hay un mobiliario que ya está deteriorado en gran parte, y lo mismo el espacio para los niños. Camilo Viles, que es su gerente de diseño e innovación de la EDU, manifestó que esto está, como les acabo de pronunciar, a una semana. La inversión va a ser de 1.900 millones de pesos. La ejecución la va a hacer la EDU a través de la firma que gane el contrato. El tiempo va a ser de 6 meses, o sea, durante 6 meses van a tener los vecinos del sector las obras. Y pues dentro de todo lo que va a ser rescatable es que va a ser un espacio de renovación para que los vecinos y las familias lo aprovechen. Hay 291.000 árboles en un espacio de 16.000 metros cuadrados, que es lo que mide el parque, y en digamos, en esta obra de renovación y mantenimiento no se va a tocar ni uno solo, o sea, no se va a talar, para que las personas no tengan ningún inconveniente. Recordemos que este parque se le dio este nombre debido a que allí, desafortunadamente, el 15 de junio de 2008, o sea, hace 10 años, ocurrió el asesinato de una bailarina, Isabel Cristina Restrepo Cárdenas, y su mamá lideró a partir de ese momento el colectivo Alas de Mariposa, y allí se hacen los 15 de cada mes actividades culturales en memoria de esta antioqueña. Pues muy bonito lo que hace el colectivo, porque es una manifestación cultural, y la verdad, por fin, después de tanto tiempo, van a tener un parque digno de esas presentaciones. Saludos a mis amigos de Jamundí, desde allá también reportan sintonía. Yasmín Ovalle. Nacho, bueno, le cuento que es una sensación como entre incertidumbre y alegría en estos momentos para los habitantes del municipio de Marinilla, dado que en el momento se presentaba una situación en una de las instituciones de las escuelas rurales que tiene el municipio, precisamente en el Centro Educativo Rural Obispo Emilio Botero de la vereda de las Mercedes de Marinilla. Esa institución fue en el 2012 inaugurada como el primer centro educativo
educativo digital del departamento de Antioquia. Sin embargo, en esa fecha contaban con una moderna aula digital, 7 tableros digitales, 7 computadores portátiles, 16 más de escritorios, 7 videoproyectores y una conexión a internet inalámbrico de 6 megas. Eso fue en el 2012, lo inauguraron, fue, mejor dicho, el boom mediático. Sin embargo, por recortes a nivel nacional del presupuesto en educación, esta institución educativa, que era la primera de sede digital en el departamento, se quedó sin internet durante este año, o sea, desde el 2013 hasta la fecha. Y el municipio de Marinilla, el alcalde, manifiesta su compromiso junto con el gobernador de Antioquia de que el internet va a ser nuevamente instalado en este centro educativo, beneficiando a 200 niños que estudian hasta toda la primaria, hasta el quinto de primaria. Entonces ahí están con la incertidumbre porque esperan que les cumplan, pero también con la alegría por esa promesa pautada. Diego Flores, me da una tristeza, hombre, don Diego, que esos gobernantes no hayan declarado Lorica patrimonio de la arquitectura en Colombia. Lo conozco muy bien. Mi infancia iba mucho a Lorica. Qué municipio, qué arquitectura, qué cosa tan hermosa. Mucho calor, muchos zancudos, o sí, usted llega al pueblo y a las 6 de la tarde los zancudos llegan y lo cargan y lo montan al carro. Eso es así, qué cosa. Eso literal. es como en el francés, por allá también los zancudos llegan y lo guardan a usted. Uy, sí. Pero qué arquitectura árabe, qué cosa tan bonita. Hombre, don Diego Flores, rico, Lorica, hermosa tierra. Astrid Buitrago, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches a todos los que nos acompañan aquí y a todos los que nos ven en este momento. Qué bueno. Hernán Cadavid, ¿cómo me le va? Nacho, muy bien, televidentes, un saludo. Bueno, ellos, según me dice José, son analistas del programa de gobierno de Iván Duque. Y son cercanos al programa de gobierno de Iván Duque. Así es. Entonces, Y tienen su especialidad cada uno. Sí, y nada menos trabajaron, ellos nos pueden contar qué hicieron en... Generalidades y particularidades. Bueno, entonces me voy a meter por el que más me interesa, porque ayer, vea, nosotros salimos de aquí con agüita valeriana, nos fuimos para un sauna, tranquila, porque el doctor Tobón, que todo el mundo lo conoce ya en Colombia, pues nos habló de la debacle. Lo primero que dijo, bueno, dentro de las cosas que dijo, no, es que tengan la seguridad, va a ser trizas, va a destruir el proceso de paz, eso no va a quedar ni el recuerdo, lo va a acabar. ¿Estoy exagerando? Dijo, No, eso lo dijo. va a pulverizar. Bueno, imagínense. peor. Yo fui un poquito... Va a cerrar las cortes, dijo. Sí, no, pues sí, va a cerrar cortes, va a pulverizar. Nosotros nos quedamos muy angustiados ayer con todo eso. Casi ni venimos hoy. Yo creo que sí, hermano. ¿Será que un presidente ya electo de tantos colombianos, y como lo decía yo al inicio del programa, es que no es el presidente electo de los que votaron por él, es el presidente de todos? Así es. Y que veníamos de 50 años de guerra, y que ayer tuvimos unas elecciones maravillosas, sin guerrilla, las más transparentes en mucho tiempo, o sea, hubo una manifestación democrática. Diferente. ¿Será que esto es así de grave? Todo lo contrario, Nacho, es una expresión un poco exagerada al decir que se va a volver trizas, que se va a pulverizar los acuerdos, y los hechos han venido dando cuenta de ello. No obstante que durante toda esta campaña hubo críticas en ese sentido, se pudieron dar las claridades frente a las reformas esenciales, especialmente en el caso de la JEP, por ejemplo, en el caso de las Cortes, como lo mencionaba Germán, Iván Duque, candidato en el momento, tuvo la oportunidad de conversar con los presidentes de las altas cortes, en este caso específicamente con la Corte Constitucional, dando tranquilidad sobre qué es lo que busca en frente a la reforma a la justicia, que debe ser conciliada, consensuada, y desvirtuar esa aseveración de que vamos a volver trizas los acuerdos de paz, porque no es cierto. ¿Qué es lo Además- que se pretende? Explíquenos ustedes aquí para entenderlo. ¿Qué es lo que pretende él con los acuerdos de paz? Ayer en la declaración, cuando ya es presidente electo, él invita a un consenso nacional a todos los que participaron de la contienda electoral Sí, presidencial. pero era porque estaba emocionado No, ayer pero por haber él- ganado, pero él ya falta ver nunca- qué tiene pero él pensado. pero él siempre decía, ni trizas ni risas. Él siempre estuvo muy firme en eso, en todos los debates, en sus propuestas, en todo tiempo siempre dijo, no voy a hacer trizas del acuerdo, hay que arreglarlo. Pero porque ¿qué es lo que se tienen... habrá dejado a cambiar? Mira, Nacho, televidentes y ustedes aquí en la mesa, hay unos temas que son esenciales, que no es porque los haya expresado Iván Duque, ni porque lo haya dicho el Centro Democrático. Los hechos dan cuenta que no están funcionando. Esencialmente la JEP. Así es. Hoy hay un proceso donde el país ha estado pendiente de si es tradición o no es tradición a Jesús Santrich. Esa era la prueba de fuego para la JEP. Y hoy estamos frente a una dilación en esa extradición. Los contratos a dedo de la JEP. La manera en cómo han venido encubriendo los procedimientos del ALFAR. Nunca se dijo nada más sobre la entrega de los menores. Hasta las mismas Naciones Unidas dijeron, ustedes le fallaron al país. Y el gobierno
ni la JEP ha manifestado algo sobre eso. ¿Cómo no va a haber que hacer unas reformas en esos sentidos? Ahí es donde tiene que estar, pero con un tema adicional, Germán, y voy allá. Y es que él ha dicho que a la base guerrillera, al guerrillero raso, hay que darle todas las posibilidades de reinserción, protegerlo, cumplirlo. Eso sí, los altos mandos, los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad no pueden concurrir una pena en su estancia en el Congreso de la República. Eso es lo que se ha dicho esencialmente. Pero eso ya no es cambiar las reglas del juego, porque el proceso ya estuvo, ya se negoció algo, ya hay algo firmado, y eso no es cambiar las reglas del juego, precisamente ya llegó, entonces ya tengo el poder, modifico lo que no me gusta, y entonces ¿cómo queda la negociación? Pero si hay una institucionalidad amenazada, hay una legitimidad que se dio durante el plebiscito, hay una legitimidad que se da bajo esta propuesta que se ha hecho en la campaña presidencial, Iván Duque tendrá toda la capacidad legal y política de hacerlo además de manera consensuada y transparente. Lo que propuso en campaña, hacerlo en su ejercicio presidencial. Pero además hay algo que resaltar, y es que un presidente no puede venir a cambiar la estructura constitucional así como así. Un presidente, para intervenir en la estructura constitucional, necesita una reforma constitucional. Y él puede tener iniciativa, pero él no puede venir a cambiar las cosas así como así. Además, porque los acuerdos de La Habana están integrados en la Constitución, pero sí es susceptible de reformas, porque para nadie es un secreto los permisos que les dieron para las vacaciones, que la JEP todavía no tiene una ley de procedimiento que es esencial. Esas son las reglas del juego, del procedimiento para las personas que van a ser juzgadas en la Justicia Especial para la Paz llamada JEP. Pero, Germán, yo le hago una pregunta antes de que usted pregunte. ¿Y las FARC sacaron algún comunicado ayer, hoy? Sí, claro. El ELN, Maduro. Ellos, o sea, ellos le enviaron una comunicación a Iván Duque. Timochenko Felicitándolo Timochenko se por- refirió al tema. Sí, hablan sobre el proceso de paz. Dicen que esperan que él respete el proceso de paz, que ellos confían en que va a haber... Ah, pero hay comunicado. Y pues. que además Sí, sí. esperan reunirse con él. Sí, claro, no, Obvio. me parece que no fue Necesario. atacando a nada, simplemente es, digamos que esperan cosas buenas del nuevo presidente, es lo que decía el Muy señor bien. Timochenko. Mi pregunta va dirigida, Astrid, a eso, a lo de la reglamentación. Hemos visto que no se ha podido hacer esto. Entonces, cuando Hernán dice es que no funciona la JEP, pero es que estamos pendientes de que se apruebe la reglamentación en el Congreso y se van y no lo aprueban y la aplazan, entonces Y ahí hay- a y quién hay le una- corresponde la responsabilidad. Claro, y hay una sensación de todos los ciudadanos. Es que usted le pregunta a cualquier ciudadano y tienen esa sensación como ese desencanto, como, pero vení, ¿cómo así? Entonces, esta gente está funcionando y no podía funcionar así. Le preguntan a uno en la calle y uno le dice, hombre, pues sí, porque no tienen una ley de procedimiento con la que pudieran llevar un procedimiento. Es que las normas de los procedimientos están en unos códigos que se llaman códigos procesales. Y en esos códigos procesales, esas normas que quedan en esos códigos son tan especiales que tienen unas características que se llaman de orden público, que son imperativas, o sea, que nadie puede pactar en contrario sobre ellas, porque son las reglas claras para todos los que participan de esos procedimientos. Pero también está el mal sabor de esos dineros que llegaron de cooperación internacional. Está el mal sabor del presupuesto tan grande que ya ejecutaron y que ya tienen magistrados nombrados y que la rama judicial está sufriendo por plata y están a puertas otra vez de una asamblea permanente. Pero yo me tengo que meter otra vez ahí. Pero está el buen sabor también, que es lo que no miramos. Sí, Está claro. el buen sabor de no más muertos, de no Sí, tanta claro. cosa. Las ¿sí o no? elecciones más Entonces nos está mostrando Nacho, todo lo otro, pero hay Nacho, otro buen sabor en el país. Estamos de acuerdo, es que digamos que eso no puede desconocerse y eso no es un punto que nosotros ataquemos. Lo que pasa es que no podría plantearse el falso dilema que luego si no hay heridos en el hospital militar, entonces debemos aceptar todo el resquebrajamiento institucional que se está presentando en Colombia. Yo creo que lo que ha dicho Iván Duque es sano, el país así lo aceptó, e inclusive los apoyos que llegaron a la campaña de Iván Duque de partidos que parecieran muy distantes se hicieron bajo esa premisa, no modificando absolutamente nada. Y así es como se va a proceder, es decir, vamos a hacer unos ajustes, el país no tiene por qué tener temor de lo que ahí se va a presentar y no se va tampoco a aceptar el chantaje de que si se hace esto, entonces volvemos a la guerra. Ajustes unilaterales. ¿Qué? O sea, ¿qué van a Nacho, consensuar esos ajustes? Nacho, ¿cómo Sí, no? sí, No, ¿son no. unilaterales o son consensuados? Muy bien, consensuados. Astrid estaba tocando un tema importantísimo ahorita. Aquí no hay dedo inquisidor, aquí lo que se tiene que surtir es un proceso constitucional de reformas en el Congreso y revisiones de la Corte Constitucional. Y a eso es lo que tiene que apuntarse y eso es lo que el país votó. Y lo ha hecho en 2 ocasiones, lo hizo en el plebiscito y lo hizo en esta elección.
Pero entonces en este caso, o sea, en muchas ocasiones se presentó un rumor que Iván Duque iba directamente a cerrar la JEP, a eliminarla. En este caso, ¿esos ajustes consensuados dictan a eso o no? Yo creo que tiene que haber una reforma sustancial de la JEP. Es que aquí hay una exclusión de competencias entre la Corte Constitucional y la Justicia Especial, como se ha planteado. E inclusive la Corte Constitucional le ha tocado meter la mano en buena hora a reformar lo que allí estaba pasando, porque resulta que esta JEP es un monstruo de no sé cuántas miles de cabezas, que tenía capacidad de todo, autonomía para contratar, quería ir por los empresarios, quería ir por los políticos, por absolutamente todo mundo. Y eso no podía suceder de esa manera. Porque es que Pero de entonces ahí- la pregunta que queda es, si no tiene todavía ese manual de procedibilidad, como usted lo dice, Astrid, entonces ¿cómo es posible que haya pasado todo lo que ha pasado hasta ahorita y se sigan parando con que es la JEP y la JEP está legitimizada? O sea, entonces le queda a uno la sensación de que los que salieron y volvieron lo hicieron con un permiso falso, entre comillas. Ajá. Lo que está pasando con el caso de Jesús Santrich, entonces también entraría en discusión, porque entonces están incluso dando juicios que no podrían dar, pues porque no tienen esa legitimidad todavía por ese manual de procedibilidad. Y todo lo que ha pasado por debajo. Entonces, ¿por qué el gobierno como tal está aceptando todo lo que está pasando y como que nadie Claro, pone ese orden? es el silencio, pero más allá de esos aspectos tan particulares, yo lo que quiero insistir es en lo siguiente: que haya un mandato expreso, contundente como el de ayer, no quiere decir que se vaya a llegar a atropellar. E Iván lo planteó ayer en su discurso. Esto es un tema de consensos, de hablar con los sectores, de tender puentes, de brindar oportunidades, pero de ajustar institucionalmente al país, de unir al país en todos los Perfecto. sentidos. Entonces, no va a ser trizas ni los va a pulverizar. No, señor, y hay nada. otro elemento, pues nuestro nuevo presidente en toda su campaña tuvo un numeral en redes sociales que decía soluciones, no agresiones. Nos exigían a nosotros. Nosotros somos de soluciones y no agresiones. Por favor, no entren en la agresión. Por favor, no le jueguen a eso. Él no jugó nunca a eso. Entonces, además, dice, el futuro es de todos. Y yo soy un presidente elegido con una cantidad de votos, pero yo también voy a gobernar para la otra cantidad de votos que no me eligió a mí. Entonces, en ese sentido, lo que se quiere es organizar la casa, que quede bien organizada, porque si usted no barre antes de seguir el arreglo de la casa, pues le va a Lo que quedar esperemos mal es que arreglada la casa. pueda barrer, pero rapidito. Organizadito. Porque si Claro se demora que un sí. año... Pero adicionalmente, otra precisión. El tema de la Justicia Especial para la Paz es un tema netamente constitucional y de alto turmeque constitucional, porque toca la estructura de la Constitución. En la Constitución hay una parte orgánica y una parte dogmática. Esa parte dogmática recoge todos los derechos de las generaciones que tenemos, de primera generación, de segunda, ¿cierto? Y en la otra parte, que es la orgánica, tenemos esta estructura constitucional y la Justicia Especial para la Paz no estaba en ella. Entonces, esa es el primer gran interrogante con esos acuerdos que vinieron, porque adicionalmente a que no se encuentra debidamente en la Constitución, no tiene un procedimiento que se pueda llevar a cabo en debida forma. Que las reglas estén claras para todo el mundo. Eso es lo que yo creo que vamos a buscar, que las reglas estén claras para todo el mundo, pero que se mantenga lo que se tenga que mantener de los acuerdos. Hernán, Y lo ¿quiere otro decir que sea algo antes justo. de que Germán pregunte? El momento del país, creo yo, con lo que sucedió ayer, es mucho más que la JEP, siendo muy importante. Total. Pero aquí hay unos temas sustanciales de país, que Colombia necesita unirse, y eso está claro y en eso nos vamos a dedicar y es un propósito. Que Colombia necesita superar el reto de la salud, que lo estaban manifestando ahorita con propuestas Pero Hernán, claras. me permite que le interrumpa porque mi pregunta va hacia la JEP para que entonces Cerremos cancelemos eso. el tema. Sí, Cerramos sí. JEP y Sí. hablamos de Cerramos los eso y otros. hablamos de las porque es otras que propuestas. sí. Es que son 162 propuestas. Sí, claro. Sí, Yo lo señor. que quiero preguntar es, Astrid y Hernán, es, esta justicia tan congestionada que siempre hemos dicho que no dan abasto los jueces de ningún nivel, ¿no necesitaría una justicia transicional con jueces nuevos? Porque entonces le vamos a endilgar todo ese proceso que es larguísimo de este proceso de paz a los jueces que ya están, que ya existen, cuando vemos que tienen cerros de procesos, no digamos engavetados, sino esperando que sean tramitados. ¿No se necesita un organismo que haga esto para que se dedique solo a esto y no ponerle esa carga a la justicia tradicional? Es que Hermano, existe una jurisdicción especial que se llama Justicia y Paz, Así es. que está juzgando un posconflicto, ¿cierto? Que Estamos existió hablando con- de la ley 975, que era la que es del- una... que- con los y mira, te hago paramilitares. una Y explicación. guerrilleros, no solamente paramilitares, Germán, eso servía Sí. para todo tipo de combatientes, Así FARC, es. ELN,
EPL, AUC. Pero además de eso, y en la precisión, el tema no es si existe otro organismo, sino qué tipo de alcances tiene ese organismo. Y ese es el cuestionamiento sobre el cual recae en este caso la JEP. No es la JEP por sí misma o la creación de nuevos cargos, es qué tipo de alcance tienen esas pero personas. Entonces, en el condiciones caso de, o sea, lo que tiene de diferente la JEP, aparte pues de muchas aristas que están todavía por descifrar, era el fuero a los militares, o sea, a los militares que estuvieron comprometidos Bueno, en y ahí actos sí toca mi tema violentos, netamente. ¿cierto? O sea, entonces, si ya tenemos un sistema como el de justicia y paz, pero que no está ahí dentro los militares que tuvieron delitos graves de lesa humanidad por asesinatos, en este caso sí se tocaría con la Y JEP. mira, ¿Qué pasaría con ellos? Y hago otra precisión. Es que, por ejemplo, Justicia y Paz tiene una ley de procedimiento especial frente a un código procesal penal. Entonces, esta Justicia Especial para la Paz tendría que tener un código de procedimiento especial frente a un código procesal penal, pero no superponerse como un procedimiento que va a abarcar a todos los procedimientos. Es como respetar esa jerarquía normativa para que las reglas del juego sean claras. Entonces, si quedara, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz, pues que queden esas reglas claras y que ya tienen su jurisdicción especial, ya está funcionando, pero sin procedimiento. Eso es lo que uno dice, hombre, reglas de juego claras. Ahora bien, con el tema del fuero de los militares, el fuero de los militares y de los policías de toda la fuerza pública de Colombia es constitucional. O sea, ese fuero está ahí y que dice que ellos tienen que ser juzgados en una justicia penal, militar y policial y que tienen su propio código, ellos tienen su propio código de procedimiento para los actos del servicio. Pero ¿qué ocurrió? También ocurrió que existieron esos delitos de lesa humanidad o esos delitos ordinarios que cometían. ¿Y a dónde fueron? De servicio. Que no eran actos. ¿Y a dónde se fueron? Hombre, se fueron a la justicia ordinaria. ¿Y qué dice nuestro candidato? Hombre, estas personas que deshonran el uniforme, que sean juzgados con todo el peso de la ley. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Pero los que no, que sean juzgados en su justicia especial, que por constitución les corresponde. Pero hay muchos que se están yendo para la JEP. Sí, ¿Cuántos han recibido? Pero De 908 militares y te voy a que ya contar el fueron negocio, admitidos. y te voy a contar el negocio. Si tú estás juzgado, que es otra de las propuestas de nuestro candidato. Nuestro candidato que dice, hombre, nuestra fuerza pública, nuestros héroes deben ser juzgados en libertad. No se les puede hacer una presunción de mala fe cuando nuestra Constitución consagra la presunción de buena fe para todos los ciudadanos de Colombia. Ellos no son ciudadanos de menos categoría. Pero entonces, ¿qué se pide? Hombre, que se haga un juicio ponderado y que sean juzgados en esa justicia que ellos tienen, que existe, la justicia penal militar. Ahora, ¿por qué se acogen? Porque si llevan privados de la libertad 10 años, 8 años, hombre, si a uno le dicen, vea, le doy la libertad y acépteme, no sé, cualquier venga, vamos a hacer un acuerdo de unos mínimos para poderle dar la libertad. Cualquier persona que está sola aquí en Bello, que tiene toda su familia lejos, que hace 5, 6, 7, 10 años no la ve, muchos de ellos se acogieron por esa situación. Astrid, pero usted lo menciona como si les estuvieran ofreciendo a ellos y no que ellos estuvieran pidiendo, porque lo que hemos leído en los diferentes informes es que mucha gente está pidiendo ser incluida. No es que le están ofreciendo, venga, cuente esto. Pero hubo un primer ofrecimiento y se hizo una pedagogía con todos ellos. Cuando se estaba haciendo, antes de firmar incluso los acuerdos, se hizo una pedagogía con ellos en todos los centros penales militares, pues de penitenciarios. En todos esos centros se hizo una pedagogía contándoles en qué consistía la Justicia Especial para la Paz y muchos de ellos decidieron acogerse voluntariamente y pedirlo. ¿Por qué? Porque querían la libertad. Eso no es ni malo ni bueno, sino que esa es una de las razones por las cuales tantos militares y policías de nuestro país se acogieron a la Justicia Especial para la Paz. Yo les tengo una pregunta difícil y es, ¿no será que, y lo dicen a boca muchas personas, este candidato o nuestro presidente acomodará la justicia para que Uribe no termine investigado? Y lo dice pues a boca todo el mundo. Nacho, esa es otra de las especulaciones que se dio durante la campaña y de los mitos. Por ejemplo, cuando se hablaba de la propuesta de unificar eventualmente las cortes, entonces la respuesta de distintos sectores fue, claro, eso es para facilitarle la vida a Álvaro Uribe, para esconderle las penas, etcétera. No, mira, aquí hay que insistir en esto. Una eventual unificación de las altas cortes no tendría como consecuencia en ningún momento la desaparición de proceso alguno, ni sobre Álvaro Uribe, ni sobre ninguna otra persona. Pero si se cambian los jueces, claro. sí. Señor. Si se cambian los jueces, no, podría. Si se cambia la forma de elegirlos, porque el temor era eso. Yo no estoy acusando a nadie, sino lo que digo, el temor era, vea, van a escogerlos de esta manera. Ante los televidentes y a la mesa.
pero en ningún caso, o sea, ningún cambio de juez, ninguna unificación, ninguna reforma estructural o funcional tendría como consecuencia la desaparición de proceso alguno, ni sobre Álvaro Uribe, ni sobre ti, ni sobre mí, en ningún caso. Sobre nadie. Sobre absolutamente nadie. Entonces, luego eso no es una consecuencia cierta y fue más bien munición de parte de otros sectores adversos a la campaña que lo expresaron durante todo este proceso. Y tuvimos durante la campaña varias llamadas fake news con respecto a pensiones, con respecto a las cortes, con respecto a la tutela, con respecto a muchos temas que salíamos a decir, hombre, no, nosotros no vamos a hacer eso. Lea las propuestas. Terminábamos hablando más, desmintiendo mitos, desmontando mitos que las verdaderas propuestas, pero afortunadamente creo yo que para el país, y mayoritariamente así se dijo ayer, se lograron desmentir y las propuestas que son las conoció Colombia. Vamos a hacer una muy breve pausa, ya lo dejo que ingrese usted con su pregunta, usted nos tiene una recomendación. Claro que sí, es que llegó el momento de crecer. La revista Propiedades lleva 20 años seleccionando los mejores proyectos. Búscala el primero de cada mes o ingresa a la página www.propiedades.com.co. Bueno, y como es la vida, hay un run que lo vamos a contar aquí ya mismo. No sé si Duber, no sé si José, si Germán, bien pueda. Bueno, no. Sí, no, tiene que ver con otro rumor que había y eso también nos lo van a ayudar a desmentir acá. Sobre lo que haría el expresidente Álvaro Uribe cuando se instalara el nuevo Congreso. Que él sería el presidente del Senado, del Congreso, para, digamos, que lo que se había dicho Hernán y Estrida, que van a unificar los poderes, a manejar los poderes. Presidente del Congreso, presidente de la República y las Cortes, es decir, casi como Venezuela. Pero hay un rumor, esperamos que se confirme realmente si es cierto o no, el expresidente Álvaro Uribe habría declinado esta posibilidad de ser el presidente del Congreso en la instalación de la nueva legislatura y se nombraría a Ernesto Macías, que es uno de los congresistas también del Centro Democrático, como el presidente. Digamos que sería lo natural. El nuevo presidente tendría el presidente del Congreso por ser la bancada que triunfó en las elecciones. Digamos que eso es lo natural, ¿o estoy equivocado? La mayor votación. La mayor votación. Y Ernesto Macías es político, periodista del departamento del Huila, Nacho. Bueno, entonces, hay un parte de tranquilidad y estaremos muy pendientes. O sea, hay que organizar las JEP, está clarísimo, eso está en un desorden total, ¿sí o no? Hay que mirar toda la reforma a la justicia, cosa en la que hemos insistido mucho en esta mesa, yo particularmente lo hago continuamente, o mejoramos o nadie va a tener temor de nada, porque aquí a todo el que las hace se las perdonan, qué cosa tan impresionante. Nacho, y en caso de ser cierto, ¿qué mensaje es el que se le quiere enviar al país? Porque todo el mundo daba por hecho que sería Álvaro Uribe el presidente del Congreso. Hay un tema que, si ustedes me permiten mencionar, frente a ese, entre comillas, temor que existía, que si Álvaro Uribe llegaba a imponerle la banda presidencial a Iván Duque, escenario ideal para los uribistas, no tanto para los adversarios. Pero lo que hay que recalcar acá es que el Centro Democrático hace poco más de un año, año y medio, parecía destruido electoralmente. Lo daban por muerto, no le veían futuro. Y hoy, de manera, y además viniendo de una oposición de 8 años durísima, pasando por momentos muy difíciles, tiene la bancada más amplia del Congreso de la República y llega al gobierno nacional sin un solo cargo público. Y eso es importante destacarlo. Sí. Eso hay que decirlo. Frente al mensaje que se quiera o no dar, yo creo que si hay una persona distinta al asumir la presidencia del Senado en este caso, pues es precisamente eso. El presidente Uribe no es aferrado a ese tipo de honores. Él quiere estar adentro, guiando, como lo ha dicho, haciendo que crezcan nuevos liderazgos, ayudando a sacar adelante la agenda legislativa del nuevo gobierno, pero no se pondrá en el trabajo de darle la palabra a un congresista o a otro, porque ese no es su rol, uno no lo ve ahí. Entonces seguramente será otro compañero de corregir 8 años de gobierno es complejo. Ya está todo muy institucionalizado, ya está todo muy montado, es que 8 años son 8 años. ¿Cómo ven ustedes esta situación y cómo será el actuar? Nacho, pero fueron 8 años
donde hubo desaciertos, pero no todos fueron desaciertos. No, yo no hablo de todo ese Aciertos. acierto, no, hablo es de toda la infraestructura y toda ya la se tiene operación del organizado gobierno, con porque los todo gobierno proyectos. tiene una operación, ¿sí o no? Hay una movilidad de, no sé, de documentos, de esto, todo ya tiene, mecanizado. llega una persona que obviamente tiene que montar ahí, pero tendrá que ponerlo a funcionar de otra forma. Y hay una situación muy difícil y es que para nadie es un secreto que estamos en déficit fiscal. Ah, no, pues Se es viene que la ¿con aprobación cuántas del último agencias? Tenemos Exactamente. las agencias de las agencias. se viene la A eso última vamos. aprobación, la aprobación del último presupuesto que va a tener la vigencia para el primer año de mandato del próximo presidente. De hecho, por esos días se Y está viene- pretendiendo y montar una viene nueva el plan agencia, de ¿sí o no? desarrollo. Hay una Nacho, agencia que está que la a montan en estos días. Eso es ha sido una de las ideas del Centro Democrático y de Iván Duque, y es llegar al gobierno precisamente a disminuir la burocracia que hoy se está tragando al Estado, que lo que se necesita es un Estado más pequeño en personal, pero mucho más eficiente. Esa tiene que ser una de las primeras reformas, por lo menos desde el punto de vista administrativo, desde el nuevo gobierno, porque lo que está sucediendo es eso. ¿En dónde está esa creación de nuevas agencias, además ineficiente la mayoría de ellas? ¿En dónde está esa creación de nuevas agencias, además con presupuestos debilitados? ¿En dónde están los resultados de esas nuevas agencias, como la de seguridad vial, que la crean para disminuir la accidentalidad? Aumenta la accidentalidad, pero además aumenta también la tarifa del SOA para pagar esas agencias. Entonces yo creo que el criterio no es solucionar las cosas con más cargos, con la creación de nuevos cargos, sino flexibilizar la planta del Estado. Y hay un tema pedagógico también. No, pero ¿y eso que cuándo yo se lo- logra? O sea, es que uno no puede llegar y entonces al otro día, bueno, desbaratar agencia, todo. agencia, No, chao, no, por eso. despedidos. Es que adicionalmente- ¿Cuánto vale liquidar todo este Eso, gentío ¿cuánto que está personas? trabajando Pero y sin plata? tiene varias aristas, ¿cierto? Sí. En un último artículo que yo escribí la semana pasada, explicaba pedagógicamente qué fue lo que pasó. El presupuesto nacional tiene unos ingresos que deben cubrir unos gastos. Pero entonces, ¿qué ejemplo ponía yo? Es como si usted se gana una plata mensual, pero usted no le alcanza para pagar sus gastos y se endeuda con créditos para ir pagando sus gastos. Llega un momento en que usted se ahoga. Sí. Nosotros en este momento estamos en el país así, entonces por eso hay que sanear las finanzas públicas, para que esos ingresos sean eficientes. Pero la primera forma es mirar estructuralmente qué está funcionando y qué no está funcionando del gobierno para reestructurarlo. Es una reestructuración. Incluso aquí en las gobernaciones y en las alcaldías siempre hay esas reestructuraciones en cada uno de los gobiernos que van pasando y que tendrá que ser aprobada. Pero esa estructuración lo que quiere hacer es conseguir que esos ingresos puedan cubrir los gastos y poder No, total. cubrir el déficit fiscal que tenemos y con el que arranca este presidente, que es su mayor reto. Pero adicionalmente, creo yo, y desde mi conocimiento personal y desde mi gusto por el derecho económico, creo que es para lo que mejor está preparado este nuevo presidente que vamos a tener. Bueno, pero entonces van a reducir el tamaño del Estado. ¿Qué más? ¿Qué más se va a hacer? ¿Cómo lograr mejorar la ¿Y situación cómo económica del país? cómo que hacer eso que no afecte la inversión y que Bueno. no afecte a los Y el proyectos? trabajo, Bueno, No, eso oiga, también. Germán, y los punticos de desempleo, Claro, y porque el es que empleo, sí. estamos hablando de una Nacho. cantidad de personas contratadas en las agencias que no es despreciable. Nacho, sí, pero primero antes la eficiencia administrativa Sí, total. que el tema del empleo, porque aquí lo que se ha sucedido es eso, darle cuotas a los partidos políticos, crecer la estructura del Estado, financiado por quién, por los impuestos. Pero entonces vamos en cada uno de los puntos que han mencionado, decir lo siguiente, aclarar esto. Sea cual sea la reforma administrativa que vaya a plantear Iván, en el sentido que lo hemos dicho, no va a estar motivada por la revancha política. Y eso es muy claro decirlo. Dos, frente a lo que estaban diciendo, hay que hacer una reducción de la planta de cargos del Estado de manera eficiente. Y progresiva. Frente a lo que estaban diciendo, frente al tema de impuestos y la desinversión, Germán, lo estabas diciendo, todo lo contrario. Mientras haya un Estado moderno, eficiente, rendidor, competitivo como tiene que ser, que haga las reformas necesarias, que elimine los trámites engorrosos que hoy existen, que se modernice el acceso, pero además que haya un clima de inversión, que Colombia se convierta efectivamente en un país destino de inversión, con una reducción de impuestos sustancial, responsable, además, eso es lo que va a permitir que vuelva la inversión al país. Y esa inversión tiene que generar por sí misma entonces los nuevos puestos de trabajo formales, formalización. Lo que se logra es dinamizar el empleo, pero el empleo formal. Y eso va conectado con lo que estaban hablando ahorita. ¿Cuál es la respuesta o la solución para no generar un caos frente al sistema pensional? No es aumentar la edad de pensión, es la generación de empleos formales. Porque hoy en el país
Hay 22 millones de personas ocupadas o trabajadoras, pero solo 7 millones de ellas están cotizando. Hay un desequilibrio enorme. ¿Y cuántos empleados tiene el Estado? Yo no puedo saber cuántos tiene exactamente. Lo que sí te podría decir es que en los últimos años la planta de cargos aumentó en más de 20.000 personas. Son aproximadamente como 1.200.000, de fuerza pública son aproximadamente 440.000. Los cargos más grandes, o sea, la cantidad de cargos más grandes que tiene el Estado son los maestros y la fuerza pública. Pero no también se puede recortar ninguno de los dos. Pero mira, en el tema del recorte que hablaban, no, nos preocupa qué va a pasar con los empleados públicos. Los empleados públicos hay unos que son de carrera administrativa, que tienen unas formas de desvincularse. Hay otros que son de libre nombramiento y remoción, que pueden ser removidos libremente. Hay otros que son de prestación de servicios. Hay otros que son provisionales. Entonces, en todas esas modalidades se mirará con cuáles se puede ir disminuyendo la burocracia para que el Estado pueda ser más eficiente. Esa es una manera de ver. Y hay algo muy impresionante. Yo no sé si ustedes escucharon, y yo sé que sí lo escucharon. Existió la cláusula Petro. Yo misma la vi como abogada. Y era una cláusula que decía que si ganaba el presidente, o sea, si quedaba presidente Gustavo Petro, entonces el contrato se retrotraía al inicio como si no hubiera pasado nada. Entonces, de todas formas, había un pánico financiero que no es un secreto. Y creo que la elección de un presidente como Iván Duque también genera en una gran parte de la población y en una gran parte de la comunidad internacional y de muchos inversionistas un parte de tranquilidad, y hoy los mercados amanecen con un poco más de tranquilidad. Correcto. También, con una expectativa, pero con algo de tranquilidad, que creo que eso es lo que va a traer la inversión que necesitamos también para financiar el presupuesto. Una de las cosas que de pronto más le preocupa o le alivia a la población tiene que ver con el IVA, y ustedes ahorita lo mencionaban. Muchas personas, incluso expertos, aseguran que bajar el IVA es imposible. Otros expertos, yo hoy consultaba uno y me decía que es posible porque eso aumenta el consumo, y al aumentar el consumo podemos tener una mejor economía. ¿Cómo va esa propuesta? ¿Realmente qué va a quedar con el tema del IVA? Si lo vamos a subir o al contrario lo vamos a bajar. Hoy, por ejemplo, con el docente que estaba hablando, me decía que es posible que lleguemos a un IVA hasta el 14%. ¿Cómo lo ven ustedes? Reforma tributaria. Sí, frente al tema de la reforma. Bueno, pero digamos que por sí mismo la palabra al titular reforma no quiere decir aumento de impuestos. Aquí lo que se ha propuesto por parte de Iván es una disminución. Y frente a la pregunta concreta a IVA, frente al IVA, ¿qué va a suceder? Lo que Iván ha propuesto, y el gobierno del Centro Democrático ahora y el que se va a conformar y llega, lo que ha dicho es implementar una exoneración de 6 días al año del IVA. Eso lo que permite, entre otras cosas, es que personas de menores ingresos puedan acceder a bienes, a productos que usualmente les queda mucho más complicado. Esto es que si los zapatos del niño le valen 50.000 pesos, en ese día especialmente le va a valer 42.000, 40.000 pesos. ¿Y eso tiene letra menuda, sí o no? Eso tiene letra menuda porque es un... como un viernes me compro un carro sin IVA y yo le digo que ese día lo venden todos. Bueno, porque eso tiene un trámite, pero digamos, en los accesos a los bienes y a los servicios y a los productos para las personas de menores ingresos va a ser un gran alivio. Claro. El debate frente a si se disminuye o no el IVA está por darse. Desde la campaña del Centro Democrático se dijo, es viable inclusive hacer una reducción responsable de 2 puntos, está por definirse, pero el propósito claro es hacer una disminución de impuestos general a los colombianos. ¿Carrasquilla va a ser ministro de qué? Parece que de Hacienda, es el encargado quien encabeza el proceso de empalme por parte de Iván Duque en representación del presidente electo frente al actual gobierno nacional. Alberto Carrasquilla, de sobrada experiencia, el país lo conoce, puso a crecer la economía casi al 7% durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El doctor Todd nos dijo ayer que era estaban los Panama Papers. El neoliberal más grande. Bueno, eso lo dice el doctor Todd. Los resultados, los números dan Papers. cuenta de la gestión, y yo creo que aquí tiene que haber un propósito más allá de los conceptos editoriales, respetables además por parte de los analistas, pero unos hechos y una obra de gobierno urgente. ¿Cuánto tiempo creen, a los televidentes que nos están viendo, ellos trabajan y son de Duque y están metidos en toda la campaña y la conocen muy bien para que estén tranquilos? O sea, los traemos a ellos porque ese es el presidente electo. Si hubiera sido el otro, Petro, aquí tendríamos a gente hablando de este asunto. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que deje uno de decir Uribe y diga Duque?
Mire que yo aquí... O sea, como un cambio de mentalidad. Conscientemente vuelvo y Conscientemente me lo equivoco, aquí todo el mundo... No, es que es Uribe el ¿En que va a cuánto mandar... tiempo se desmarca? ¿En cuánto tiempo No, es que no, se no, tiene es que que no desmarcar tiene que ya? desmarcarse porque no hay que negarlo. O sea, en este momento nosotros, y en mi caso, yo no soy uribista vergonzante. Hablo de Uribe cuando me conviene y lo escondo cuando no me conviene, no. Y yo creo que Iván tampoco juega a eso. Ahora, lo que se está diciendo acá es que Iván demostró durante toda la campaña su capacidad, su visión del país, su capacidad de desenvolverse en los debates. No obstante, venció en los debates a los demás candidatos. El país votó mayoritariamente por él, no solo porque fuera el candidato Uribe, sino porque fue capaz de demostrar de que estaba hecho y de asumir las responsabilidades de Colombia. Ahora, Nacho, a la pregunta, ¿cuándo vamos a dejar de confundir a Uribe Duque? Uy, No. sí. Yo creo que Iván va a marcar un gobierno con su sello, con unas ideas sí, que es lo que siempre se ha pedido, una forma de ver el país, de enfrentar los problemas, de asumir la justicia, como él lo ha dicho, el que la hace, la paga, no de una Y justicia ahí me va a quedar, flexible. me la hace, me la paga, enseguida después de esta pausa. Listo, vamos. Tal vez lo que más ha generado en nuestro país esta discordia y todo lo que estamos viviendo es ver cómo la corrupción definitivamente se ha tomado gran parte de nuestras administraciones. No hemos podido trascender del caso de Brecht, listo, y creo que ningún país en América Latina ha podido entender qué fue todo lo que les pasó porque los cogió de sorpresa, no solamente Y a a Colombia, muchos, eso. sino a todos los países. Si no es por los policías del mundo, los norteamericanos, esto no se da. Pero también vemos casos, por ejemplo, el departamento de Córdoba, Germán, qué cosa tan preocupante, ¿verdad? Ves, los últimos, yo no sé cuántos gobernadores, todos denunciados, emproblemados, vemos lo que pasa en Cartagena, los carteles. En La Guajira. Sí, fue una bandera de todos los candidatos. Y ahí viene la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Será que vamos a seguir dejando que cualquier político de estos hace su negocito, se mete 7, 8 mil millones de pesos al bolsillo, va y paga cárcel 2 o 3 años y salió platudito? Y eso sí, en el Cantón Norte en Bogotá, porque tienen que estar muy pinchados, que los atiendan bien. Ya No, la veo. sí, porque esos señores no van ni a La Picota, ni van a Bellavista, no, esos señores no. ¿Será que este joven, el Duque, nuestro presidente, va a cambiar esto? ¿Será que sí le va a meter mano a la justicia o nada va a pasar ahí en ese sentido? Bueno, Germán, Nacho, aquí la gran ventaja de Iván comparativamente frente a otros gobiernos, especialmente como llegó Juan Manuel Santos, es que no hipotecó su elección a los partidos políticos. Él no tiene que llegar a darle cuotas o ministerios de manera forzada a algún partido determinado. Y eso empieza por darle una herramienta adicional para él poner la línea de gobierno. 1, 2. Frente a las propuestas que él ha planteado, ha dicho que no habrá beneficios penales algunos para quienes sean responsables de casos de corrupción. 3. Ha hablado de la extinción de dominio express para las personas que se vean inmersas en casos de corrupción. 4. Ha hablado también de no darle la posibilidad a las empresas que se vean inmersas en casos de corrupción de volver a contratar con el Estado, casi que una muerte financiera frente al Estado. Y ese tipo de medidas, y especialmente en temas del Congreso, como hacer de las partidas presupuestales de manera pública y no por allá engavetadas, entregando cupos indicativos a uno u otro senador, tienen que servir como principio para empezar a resolver el tema de la corrupción en Colombia. Y además él propone algo muy especial y es que él es el abanderado de su sello personal que se llama la economía naranja. Y él en ese sello personal él quiere vincular siempre la investigación, el desarrollo, la innovación y cómo lo quiere implementar también en el gobierno. El que dice, vamos a hacer un gobierno en línea, vamos a ser transparentes de verdad, que aquí puedan mirar los presupuestos, no solo de las entidades del sector central, sino de todas las descentralizadas y que eso se irrigue a las entidades territoriales que tenemos también y que el ciudadano pueda denunciar
con una inmediatez, o sea, que eso se vuelva ágil y que no se quede ahí durmiendo el sueño de los justos en un derecho de petición que toca meterle una tutela pues para que se lo contesten a uno. Él quiere eso, incluso nosotros ya hemos tenido normas que supuestamente quieren evitar los trámites y les han llamado antitrámites. Tenemos una vigente y hay muchas veces nos toca invocárselas siempre en un derecho de petición. Hombre, mire, le invoco la ley antitrámites. Usted tiene los archivos, por favor no me haga que yo se los entregue si usted mismo los tiene. Entonces él le apuesta a eso a través de su economía naranja para que todo tenga mayor transparencia. Él dice, vamos a rendir cuentas, vamos a tener un presupuesto público que usted lo puede auscultar y decir, a ver, ¿en qué se está gastando? Y existe un control ya para la contratación pública en el SECOP. Uno se puede meter a esa página y puede mirar cómo se encuentra la contratación pública. Dice, la contratación directa, la contratación a dedo, la de único proponente. Todas esas cosas se tienen que acabar para que los ciudadanos colombianos vuelvan a confiar en los políticos, por ejemplo, jóvenes como nosotros, que apenas estamos incursionando en esto y que somos nuevos. Usted mencionaba ahorita la tutela. ¿Qué es lo que va a pasar con la tutela? O sea, ¿va a servir verdaderamente para lo que es? Porque es que muchas veces se dice que se montan acciones de tutela, se pone a trabajar todo un aparato de ley para ir a atender pequeñitos o casos grandes, más pequeños o como quiera calificarlo, pero que se podría finalizar en otras instancias. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cómo se va a reglamentar? ¿Cómo va a ser esa tutela nueva? Lina, lo que pasa es que la tutela en Colombia, por tanta ineficiencia, especialmente en el sector salud, la han convertido más que en una herramienta para proteger derechos fundamentales, la han convertido en un requisito en casi una herramienta para administrativa, casi que en un requisito, en un trámite más, para dar claridad sobre estos temas. Se dio durante el debate presidencial que Iván Duque, ese era otro de los mitos, iba a acabar con la tutela. Especialmente fue Humberto de la Calle el que lo dijo, de manera irresponsable, pienso yo, porque él es conocedor de eso. La tutela está consagrada en la Constitución Política, Astrid lo contará ahorita muy bien, y eso no iba a tener ningún tipo de afectación también por la eventual reforma a las Cortes, que fue lo que dijo Humberto de la Calle. Reforma a las Cortes, se acaba la tutela, y eso no es cierto. La tutela se mantiene. Iván ha dicho, hay que preservar la jurisdicción constitucional, la herramienta de la tutela le ha servido mucho al país, solo que tenemos que hacer que se dedique o que sea utilizada para los casos concretos, no que se vuelva un trámite administrativo o un requisito. Pero ahí más. también hay un punto bien importante y creo que es con la pedagogía del ciudadano, porque es que, bueno, se puede reformar la justicia y puede que tenga muchos cambios, pero si el ciudadano no sabe cómo usar las herramientas, pues nos quedamos en las mismas. Creo que también sería algo de pedagogía, y no sé si se haya pensado en eso, en enseñarle al ciudadano de pie, del común, de cómo hacer uso de esas herramientas que tienen. No sé si lo han pensado o si dentro de las propuestas esté precisamente enseñarle a los ciudadanos que se apoderen de esas herramientas que tienen. Respecto a la tutela, ¿qué propone nuestro candidato que hoy es presidente? Que él lo que dice es, hombre, la tutela es un elemento eficiente y es una herramienta eficiente para preservar los derechos fundamentales que están en riesgo o que ya están amenazados o que ya se vulneraron. Pero existen un montón de trámites administrativos que los podrían cubrir antes de irse a un trámite como la tutela. Entonces lo que dice él, si el Estado es más eficiente, pues la gente y presenta los controles oportunos, por ejemplo, al tema de la salud, de la prestación del servicio de las EPS, que se van a calificar no solo por el número de afiliados, sino por el servicio que prestan, por la calidad en el servicio que prestan. Si eso sucede, seguro que esa tutelatón que se mantiene va a descongestionar la rama judicial y la rama judicial también va a poder descongestionarse y va a poder administrar justicia de una mejor manera sin que nuestros procesos en primera, en segunda instancia se demoren 7, 8 y 10 años. Yasmin, su pregunta porque nos cogió la noche. Bueno, pues la pregunta va enfocada a las licencias ambientales que tenemos nosotros en el momento, ¿cierto? Y para los proyectos de interés nacional estratégico, a la fecha hay 78 aprobados, 11 de energía, 17 de minería, 20 de hidrocarburos, 30 de infraestructura y 1 de comunicaciones. De esos 17 de minerías, que son a mí lo que más me preocupa, hay 2 de gran impacto entre La Guajira y el Cesar. Y entre esos 27 títulos mineros que están rigiendo en estos momentos,
hay 27, o sea, de esos 27 títulos mineros están interpuestos también con áreas protegidas, ya sea porque en el momento en que dieron la aprobación de los títulos mineros no estaba como tal decretada el área protegida o sin embargo se la saltaron. ¿Qué va a pasar con la cuestión de las licencias ambientales y de la minería en Colombia que tanto nos está afectando? Bueno, el tema es muy amplio, pero para hablarlo de manera general. Y sobre todo que tienen un águila, porque Petro va a estar revisando esto. No, En la porque parte ese fue su ambiental campaña. más, y es Además, necesario. es muy importante aclarar esto. Durante la campaña se quiso plantear también ese mito de que había unos que protegían el medio ambiente y había otros que lo queríamos arrasar, y eso no es tal. Lo que ha dicho Iván Duque es que cualquier actividad que se haga minera o de otro tipo, lo que tiene que tener siempre como concepto previo es una exhaustiva revisión y cuidado del medio ambiente. Cero explotación en páramos, cero explotación en áreas protegidas, cero exploración y explotación en acuíferos o nacimientos de agua. Casos emblemáticos, Santurbán, por ejemplo, el compromiso es claro y decir no se explora, no se explota Santurbán. Y lo que hay que decir es que lo que propone Iván Duque a la hora de ejercer la actividad minera en el país es proteger ese tipo de zonas de todo ese tipo de consecuencias negativas que efectivamente traen algunos aspectos. Pero entonces, por ejemplo, en este caso de esas 27 licencias ambientales, ese reversazo le costaría al país, de cierta manera, como pagarle o Bueno, una indemnización habrá que a ver, esas habrá empresas que ver. Lo que pasa es que extranjeras. se supone que ustedes ya investigaron los contratos. No, claro, pero ahí hay un Y todavía desarrollo no. ya administrativo. Habrá que ver hasta dónde, habrá Pero- que ver hasta la Agencia pero- Nacional de Claro, Licencias. pero cómo habrá actúa en que, ese tendrán que Pero- llegar ustedes a ver en qué situación Claro, están. El fracking. Pero se ha hecho un Duque le mapeo, apunta o por no lo le menos. No le apunta. apunta a Nacho, otro mito de la campaña. Otro Era un mito. fake news. Pero adicionalmente se van a revisar las licencias ambientales, porque es que Bien. la ANLA tiene una competencia y tiene que cumplir unos requisitos para entregar la licencia ambiental. Entonces, si ellos fueron los que no cumplieron, pues se revisará por qué no se cumplió para poder hacer todos los ajustes que se Pero es que, tengan por hacer, ejemplo, pero y eso sí cumpliendo las sería normas. maravilloso que lo hagan porque durante los 24 años que existe el instrumento de licencias ambientales, no se tiene del todo claridad con qué sí y con qué no. Pero Entonces, ese es un tema muy largo y muy especial y muy chévere. Sucedió Es en la el Macarena, tema que de tuvieron cómo- que reversar una licencia, ¿recuerdan? de cómo se superponen las competencias ambientales. Hasta la Contraloría tiene competencias ambientales, el área metropolitana tiene competencias ambientales, la ANLA tiene competencias ambientales, Todo los el mundo, municipios los centros tienen algo. regionales también. Entonces, Hay una dispersión de esa dispersión competencias. y esa superposición de competencias se tiene que aclarar. Tenemos un estatuto ambiental que lo que hace es que recoge las normas ambientales supuestamente para que se definan las competencias y más o menos la han morigerado la jurisprudencia, pero ese es un tema muy largo que también será No, objeto de estudio y que también hace complejo. parte Bueno, ya hablamos de justicia, hablamos del proceso de paz, hemos hablado un poco del medio ambiente, pues realmente habrá que esperar a que lleguen y se posesionen y empiecen a hacer, empezará el empalme la semana entrante, pero de ahí se descubrirán muchas cosas. Falta salud. Otra, la preocupación más grande ya para rematar es, ¿se podrá hacer algo con la salud? José, usted iba a Y preguntar lo algo. laboral y lo pensional que hay en el programa que de van, gobierno. que van unidos. De Pero acuerdo. ¿qué grandes Mire, cambios va a haber o no va a haber grandes Ahorita cambios? lo estaban mencionando muy bien y lo que se ha dicho es que hay una disparidad de cifras frente a cuánto es el déficit de salud en el país. Lo que ha dicho Iván Duque es que se va a presentar un proyecto de ley que se llama de punto final. Eso no es más que decirle a los actores de la salud, vamos a ponerlos al orden del día, qué me debe usted, qué le debo yo, Así y nos que, lo dijo aquí efectivamente, sentado, y sí. que efectivamente haya un cruce de cuentas. De ahí en adelante lo que se ha dicho frente a la CPS no es eliminar la CPS, sino poner unos parámetros de calidad que si no los cumplen no pueden seguir funcionando. Entre esos, no puede ser que una EPS se demore más de 90 días en pagarle a un hospital el servicio, por ejemplo. Ese tipo de controles financieros los va a empezar a ejercer la superintendencia financiera, no la superintendencia de salud, porque es la que tendría la capacidad de conocer cómo se encuentran las finanzas de ese tipo de instituciones. Superar el déficit de camas hospitalarias, superar el déficit de médicos, de enfermeras, que estamos por debajo de los niveles y promedio de América Latina. Bien. Allá vamos a eso. Lo que hay que hacer, Nacho, y lo que se ha planteado precisamente con esa ley de punto final, es optimizar el recurso. Porque hoy lo que no se sabe es quién le debe a quién y necesitamos ponernos al orden del día para empezar a girar en la manera como ¿Cuánto se puede demorar un corresponde. proceso de ponernos al día? Señor. ¿Cuánto puede demorar eso? No, lo que ha dicho la ley de punto final es que no puede demorarse más de 36 meses, hasta 36 meses. 36 meses. Para ponerse el orden del día, el sistema
económico y financiero de la CPS. Algo. ¿Quién le debe a quién? Dejamos todo en paz y de ahí para adelante. Hasta 36. O sea, Sí, no no, es no, que no, lo no, vamos a no, hablar. lo que hace es que se me da mucho tiempo. Pues, Pero, por Dios. pero es que para nadie Nacho, es un pero el secreto. déficit es enorme. Claro, Ah. Es que el le déficit damos es muy No, no, grande. yo O sea, entiendo, casi sí, que 3 pero- años de gobierno Pero solucionando y adicionalmente, reparando cosas. este gobierno le apostó toda la paz. Entonces, apostándole toda la paz, no es un secreto que descuidó varios sectores, entre ellos la salud. Pero como decía aquí mi colega, pues hombre, el tema es, si se implementa una austeridad en el gasto público porque se reestructura de una buena manera eficiente el Estado colombiano, la estructura del Estado colombiano, si se le ayuda a los empresarios, a la clase media, al campesino, que incluso se propone, todo aquel que lleve producción al campo, le vamos a dar una exención del impuesto de la renta durante los primeros 10 años para que lleve innovación, para que dé un determinado número de empleos en el campo. Entonces, todo eso va a ser una ampliación de la base cotizante, que es la formalización, que nos va a ayudar con el ingreso, que nos va a robustecer el presupuesto, pero adicionalmente nos va a ayudar con el problema pensional. Y es que el propio presidente electo tiene preocupación porque él también se quiere pensionar. Es que el problema también lo toca a él y nos toca a todos los colombianos. Entonces es un problema que necesita una solución porque es para todos los colombianos que él va a gobernar. Entonces, ayudando esas finanzas y ayudando ese ingreso, pues vamos a ayudar. Mejor dicho, la economía naranja es transversal a todos los inconvenientes que se nos presentan en este momento en Colombia. La formalización es clave por una razón, y es que el sistema previó que íbamos a tener más personas en el régimen contributivo que en el subsidiado, y la carga está invertida. Eso es uno de los problemas que estamos encontrando a la hora de la financiación, pero es una propuesta transversal, trabajada, responsable, además con sectores importantes y con usuarios, como lo ha dicho Iván Duque. Aquí lo más importante y lo que debe medir la calidad es la respuesta del usuario si lo recibió a satisfacción o no. A mí el día que me muestre una justicia express, ya usted lo vi, se robó este carro, y a usted está en la cámara ahí fleteando, y de una se fue para la cárcel y ya no son los 2 o 3 añitos que le dan, sino que se va 30 años para... Yo ese día le voy a creer que este país va a caminar. Nacho, De resto, será el gobierno del que la hace, la paga. Nacho, pero a la gente básicamente ejemplo. le preocupa que exista una reforma pensional donde le incrementen las Pensión. semanas y la edad. No, Y no. donde haya una reforma laboral donde, por ejemplo, se acaben las horas horas extras. las Claridad nocturnas y completa. demás. O que liquiden Colpensiones y Claridad, hagan el no. negocio solo con También. los fondos Bueno, entonces, privados. frente a esas 3 preocupaciones que identifico ahí, principalmente, Colpensiones no se liquida, no hace parte de la propuesta. Segundo, no es parte de la propuesta aumentar la edad de pensión, todo lo contrario, la semanas. formalización para mantenerlas en la forma igual, pero poder fondear financieramente el sistema. Entonces ahí dejamos esas claridades. ¿Listo? Y lo de las horas El extras. tema y todo. laboral. No ha hecho parte. Ah, bueno, es que eso fue otro de los mitos, que iban a disminuir el mínimo, hágame el favor, una cosa imposible. Otro que iban a ampliar la jornada de horas de trabajo y a disminuir el mínimo. A vivir en las Llegamos empresas. al absurdo Y que de iban a sacar decir las horas extras. que le iban a cobrar el impuesto a la mascota, que el que tuviera perro pagaba. A ese tipo de cosas llegamos pero en la adicionalmente campaña. tenemos una propuesta distinta. La propuesta es, hombre, alivie tributariamente toda la clase media productora, todas las micro, las pequeñas y las grandes empresas, en un alivio tributario paulatino, con una efectividad del ingreso público, porque hicimos eficiente el Estado. Entonces ahí vamos a tener unos ingresos que nos van a ampliar la base y nos van a refinanciar el presupuesto que tenemos en déficit. Como quien dice, legalizar se paga. Sí, claro, Claro, legalizarse- cultura de la legalidad, Y- exactamente. incluso Vea, dice, me con tengo esa, que- con esa propuesta podemos mejorar salarios, porque Sí, los señor. formalizamos y les vamos a pagar un mejor salario. Me a tengo los que empleados. despedir ya, pero nuestro invitado ayer, que mejor dicho, nos puso aquí a temblar, volvemos y lo repetimos, nos dio un punto de quiebre que no lo habíamos visto, y es Venezuela. Porque él dice claramente en el programa, nos lo dijo ayer, es que Estados Unidos le van a decir a Duque, vaya y agárrese con Le los hablan al venezolanos. oído. Le van a hablar al oído y le van a exigir. Militarizar la ¿Será frontera. que Duque es tan guerrista como para meterse en ese enredo después de que estamos en un país tan maravilloso? Yo no creo Vivimos eso. tan arrodillados a los gringos Sí, como o estamos siempre tan... hemos Yo creído. no le creí y no le creí nada de esto. Vea, Nacho, ni guerrerista ni arrodillados. El tema Venezuela ya es una preocupación del mundo y del continente. Las sanciones no son solo de Estados Unidos. La OEA se pronunció,
La OEA no ha reconocido la elección, no lo reconoce el Grupo de Lima, no lo reconoce la Unión Europea. Es que los vecinos somos nosotros, Claro, que podemos mandar soldados para allá y meternos en el problema acuerdo, somos nosotros. Nacho, lo que quiero decir con eso es que no va a ser una actitud autónoma o belicosa del presidente Duque decir voy a ir a pelear porque es que Donald Trump me dijo que fuera a pelear. Eso pues no tiene sentido. Lo que ha dicho Iván Duque y lo que ha hecho más que decir es que desde la época en que fue senador presentó una acción ante la Corte Penal Internacional para investigar a Nicolás Maduro. Y esa acción la acompañaron senadores colombianos y senadores chilenos. Y ahora la diplomacia del continente y el mundo entero sigue rechazando la dictadura y tiene que seguirse rechazando, y eso no puede ser sinónimo de guerra. Tremendo ustedes dos, hablando en boca ajena. Me gusta eso. Muy convencido. Sí, Vamos a guardar el programa. sí, quedó firmado. Mire, pero en jóvenes- una cinta, ¿sí o no? Jóvenes con experiencia. Sí, jóvenes Vamos a con tener que no, invitar me con, gusta. con el comentarista de ocasión que ha dicho que vamos a ir a la guerra, que vamos a ir. No, desmentirlo respetuosamente y nada de eso es cierto. Y darle una tranquilidad Listo. de que, además, les comento, nuestro próximo gabinete va a ser 50% de mujeres. Queremos una renovación, queremos una nueva generación en este gabinete de gente técnica, solvente técnicamente, como ha dicho nuestro No, que nuevo por aquí, joven o oiga, no? empezamos el Sí, programa y claro, me y estaban queremos regañando jóvenes. esos dos de Sí, allá. sí. Me están, Queremos no, es que que la la gente joven no tiene experiencia, experiencia. queremos- Yo No, pienso yo que digo alguien lo la contrario. tienen que ir construyendo ustedes dos. Mire que Me sí, gusta, vamos- sí, gente joven. claro, vean. es que ¿No esa nos es la convencimos o no? renovación. No, era él el que lo estaba Ya. diciendo. José no dice Hágame un que- favor, despeíneme. Que los jóvenes no dan. Sí, sí. Crea en nosotros. Yo no, tenga fe, yo tenga fe. le creo al buen Y futuro de esperanza. Colombia, le creo al bienestar de todos. En verdad que sí, pongámosle energía, eso sí, cuestionemos, miremos y miremos, por Dios, tenemos que estar ahí al frente. Porque en Analizar, última Nacho, instancia seamos somos veedores. nosotros los ciudadanos Correcto. a los que nos vamos a Y ver no afectados. solamente, Nacho, los 8 millones que votaron por Petro, sino el resto de Todos. ciudadanos tienen la obligación también de Claro. estar pendientes por lo que usted decía, Hernán. Si uno vota por un candidato y después le sale con otras cosas, pues Por eso entonces... tenemos un hay- plan de Decepciona. gobierno. Así Bueno, es, tienen un Hernán, plan de estamos- gobierno. en Señores, eso vamos con estamos de más acuerdo. información. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Uno de los principales retos que tiene el nuevo presidente de la República, Iván Duque, es el tema de la justicia. Algunos analistas consultados por Cosmovisión Noticias consideran que el problema de la justicia no es solo responsabilidad del presidente, sino también de la ciudadanía. Aseguran que muchas de las personas desconocen cómo funciona realmente la justicia en nuestro país. Lo que sí creo yo importante es que estos tres elementos de esta propuesta apuntan precisamente a volver una justicia más al ciudadano de a pie. De hecho, hay un tema importante que se toma con respecto a la tutela y precisamente yo creo que es uno de los temas bien complejos. No podríamos decirlo que de la noche a la mañana eso va a poder, pero sí es importante que por lo menos, repito este tema, que el ciudadano se esté apersonando y esté participando de estas transformaciones. La Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia ve con buenos ojos la propuesta del presidente electo Iván Duque de sanear las EPS. Sin embargo, consideran que no hay una propuesta clara para atacar de fondo el problema de la salud en Colombia. Luis Alberto Martínez es el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia y asegura que son muchos los retos que tendrá el presidente electo en materia de salud. Que debe enfrentar el próximo presidente, el doctor Duque, tiene que ver con la sostenibilidad financiera del sistema. Igualmente, hay otros problemas que son ya más territoriales y que tienen que ver con el mismo problema estructural. Por ejemplo, aquí en Antioquia tenemos una dificultad mayor con la EPS Sabia Salud, la cual afilia alrededor de 1.700.000 habitantes, población pobre de niveles 1 y 2 del CISBEN. Igual pasa con otras EPS ya a nivel nacional, por ejemplo con la EPS Comeva. La EPS Comeva también está en una medida de vigilancia especial. Y otro problema mayor que enfrenta
el gobierno nacional es el problema de Medimás, un problema heredado que viene trayendo el sistema y que nosotros decimos coloquialmente que nos trae de tumbo en tumbo. Manifiesta que una de sus propuestas es buena, pero que no solucionará la crisis del sistema. Él dice que hará una especie de corte de cuentas, como de ajuste final para identificar realmente cuál es la deuda que se tiene con hospitales y clínicas y tratar de saldarla. Ahí hay un reto mayor de cómo hacerlo. Pero eso es bueno, sí, claro, eso es bueno, ojalá se haga rápidamente. Lo que no vemos muy claro en su propuesta es cómo se va a transformar el sistema de salud para que en el futuro pues no vuelva a caer en lo que estamos hoy, porque no vemos una reforma estructural del sistema. Él por el contrario dice que va a continuar con el aseguramiento. En la actualidad las EPS tienen un déficit financiero de 7 billones de pesos y la deuda a clínicas y hospitales es de 14 billones de pesos. En términos generales, las propuestas económicas del presidente electo de Colombia, Iván Duque, son viables según analistas económicos. Dicen que inclusive una propuesta como la de reducir el IVA podría llegar hasta tener un IVA del 14% sin que se afecten las finanzas de la nación. El presidente electo Iván Duque tiene grandes retos en materia económica. Cosmovisión Noticias consultó con un experto en el tema. Las acciones de gobierno, los temas que relaciono con las actividades de Estado o las funciones de Estado. Él prácticamente le entregaron dos momentos del gobierno del Estado colombiano. Una gran agenda interna que recoge obviamente lo económico y todos esos elementos que hablé, y una gran apuesta externa que es recoger ese capital desde el gobierno Pastrana, Uribe y ahora Santos en materia de relaciones internacionales, fundamental. Una de las propuestas más sonoras del nuevo presidente de Colombia es bajar el IVA y que durante 6 días al año se elimine este impuesto. Para los expertos en el tema, es viable y necesario. No, imposible, imposible. Este no es Chile, aquí no estamos con un gobierno, unos empleados que el salario mínimo es doble al nuestro. Al contrario, hay que bajar el IVA. Chile lo ha hecho, Perú lo ha hecho. O sea, el tema es dónde hacer el mayor esfuerzo. En el tema del consumo es mejor quedarnos quietos y al contrario, incentivar el consumo. Yo propondría una cifra del 15, incluso hasta del 14, porque hay que decirlo que no hay un estímulo en este momento al consumo. Lo que mueve la economía de los países desarrollados es el consumo, no los impuestos. Iván Duque recibe el país con grandes oportunidades según el docente de la Universidad CES, como el Club de las Buenas Prácticas de la OCDE y los acuerdos internacionales que se firmaron con la ONU. Sobre el tema de pensiones, los analistas coinciden en que no es aumentando la edad cómo se soluciona el problema. Proponen inclusive que las personas se pensionen por los años trabajados y no por la edad. ¿Yo qué propongo? Nivel escalar. Es decir, si la persona comienza su actividad laboral o vida laboral a partir de los 20, 30 años, ¿qué hizo ahí? ¿Qué acumuló allí? 30, 40, ¿qué hizo? ¿Qué acumuló allí? Y así sucesivamente, porque lo que estamos generando es una desesperanza en el sistema pensional del país y laboral incluso, porque si lo veo muy lejos, pues no tiene sentido trabajar o simplemente hago ya la actividad laboral de manera intermitente. Hacemos una pequeña pausa, pero ya regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Gracias por continuar con nosotros. A la cárcel fue enviado un transexual por exigirle $200 a un ciudadano británico a cambio de no publicar fotos íntimas de este. La Sociedad Hidroeléctrica de Ituango informa, las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango no están solas. La Gobernación de Antioquia, EPM, las autoridades locales y los organismos de emergencia trabajan sin descanso para proteger la vida, ofrecer condiciones dignas y asegurar a las personas afectadas y salvaguardar el medio ambiente. Siga la información oficial actualizada en las redes sociales, @EPM estamos ahí y en la página web www.epm.com.co. A la cárcel fue enviado Juan Fernando Osorio Ruiz, un transgénero señalado de ser el presunto responsable de exigirle dinero a un ciudadano británico a cambio de no publicar sus fotos íntimas en redes sociales. Según la denuncia, desde el sábado 9 de junio la víctima hizo contacto con una persona que se identificaba en redes sociales como mujer transexual. Tras iniciar conversaciones con ella, le envió unas fotos íntimas. El extranjero también le pidió algunas fotografías, pero esta no las envió en la primera solicitud, actitud que le pareció bastante extraño.
Al día siguiente, luego de intercambiar imágenes, el británico empezó a recibir mensajes donde le exigían $200 a cambio de no publicar las fotos. Funcionarios del CTI capturaron a Osorio Ruiz en un centro comercial de la capital antioqueña cuando recibía 520.000 pesos en efectivo. El procesado no aceptó los cargos imputados por el delito de tentativa de extorsión agravada. 3 muertos deja un ataque sicarial en el municipio de Jardín, en el departamento de Antioquia. Según las autoridades, un hombre de 20 años fue asesinado con un arma de fuego. Posteriormente, otra persona asesinó a los 2 presuntos sicarios. El fin de semana de elecciones en el municipio de Jardín estuvo marcado por un triple homicidio ocurrido en zona urbana dentro de un local comercial del barrio Calle Abajo. Según informaron las autoridades, el hecho sucedió la madrugada del sábado, donde fue asesinado de manera inicial Diego Alejandro Quintero López, de 20 años. Luego del crimen, los 2 presuntos sicarios también fueron asesinados por un hombre que les disparó en repetidas ocasiones. Estas 2 personas fueron identificadas como Juan Gabriel Osorio Palacios, alias Tatú, de 27 años de edad, y Manuel Salvador Jaramillo, de 39 años de edad. Según las autoridades, alias Tatú tenía orden de captura por homicidio y en la escena del crimen fue hallada un arma de fuego. Los móviles del primer crimen se desconocen. Fueron capturadas 27 personas integrantes de los combos Los Triana, La Sierra y La Unión. En el operativo en el barrio popular de Medellín fue desmantelada una fábrica ilegal de arepas. Según el reporte de las autoridades, estos delincuentes obligaban a los tenderos y dueños de minimercados a comprarles a ellos exclusivamente estos productos. El comando de la Policía Metropolitana de Medellín informó que en las últimas horas fueron capturadas 27 personas señaladas de ser los presuntos integrantes de las bandas delincuenciales Los Triana, La Sierra y La Unión, que delinquen en las comunas 2, 7, 15 y en el corregimiento de San Antonio de Prado de la ciudad de Medellín. En esta oportunidad logramos capturar a un sujeto alias Asdrúbal, quien era el encargado de fabricar arepas en la comuna número 2 y quien tenía el monopolio rentístico de este producto. Este sujeto tenía unos ingresos aproximados de 12.600.000 pesos semanales por la venta de las arepas. Este sujeto prácticamente tenía la fábrica en el barrio popular, que hace parte de esta comuna número 2 y que no permitía el ingreso de absolutamente ningún otro proveedor a ese sector, teniendo en cuenta que manejaba el monopolio, como lo manifesté anteriormente. Igualmente la captura de alias Batey, encargado del ala militar de Los Triana y quien se le investiga por el homicidio de la señora Ana Fabricia Córdoba, líder social y prima de la ex senadora Piedad Córdoba, en hechos ocurridos el pasado 7 de junio de 2011. Estas personas deberán responder por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Después de la pausa, toda la información deportiva que nos trae, como siempre, José Luis Alarcón. ¡Viva México, señores! Así es el cántico de los manitos, quienes celebraron su primera victoria en la historia ante el conjunto alemán de la mano del técnico Juan Carlos Osorio, que ahora sí lo quiere todo el mundo en el país, manito, y por supuesto planean hacer un movimiento para pedirle disculpas por la despedida de su combinado nacional cuando partió hacia Rusia. Este es el palo del Mundial en lo que tiene que ver con materia futbolística, pero el empate de Brasil y el empate de Argentina también son otros palos que se registran en esta cita orbital. Hasta este martes se han jugado 14 partidos en el Mundial de Rusia, donde se han presentado 3 resultados que nadie se esperaba y que 3 equipos americanos los protagonizaron. El primero fue Argentina, quien empató a un gol con Islandia, selección que se estrena en una cita mundialista, con jugadores que no se dedican de tiempo completo al fútbol. Quizás quien más sufrió en este juego fue Lionel Messi, que erró penal. Luego México dio el verdadero palo mundialista al derrotar al vigente campeón Alemania por la mínima diferencia, dejando al técnico colombiano Juan Carlos Osorio como el ídolo manito. Y por último, la favorita Brasil empató 1-1 ante Suiza, en un duelo que parecía fácil para los cariocas en el primer tiempo, al conseguir el gol en los pies de Coutinho, pero para la etapa complementaria Suber puso el 1-1 definitivo. Y repasamos el resto de la jornada mundialista porque Bélgica, Inglaterra y Suecia fueron los ganadores de esta fecha en el torneo mundial de Rusia.
En la jornada de este lunes se disputaron 3 juegos, uno de ellos un debut poco soñado. A primera hora Suecia venció por la mínima diferencia a Corea del Sur con anotación de Andreas Gravit de penalti a los 65 minutos. Luego Bolillo hizo su debut con Panamá de la peor manera. Bélgica le propinó 3 goles a los centroamericanos, que de no ser por la actuación del golero Jaime Penedo, la derrota habría sido más estrepitosa. Finalmente Inglaterra sufrió con Túnez al postergar la victoria hasta los últimos minutos del juego, donde Harry Kane con doblete salvó los 3 puntos para los ingleses. Y hasta aquí esta emisión de Cosmovisión Noticias. Muchas gracias a todos ustedes, les deseamos una feliz noche.